están? Buenas tardes. Comenzamos nuestro programa de este jueves 15 de octubre. Ya estamos todos listos y dispuestos a una tarde tremendamente noticiosa. ¿Cómo estás, querido Edu? Hola, mi Juli preciosa. ¿Cómo estás? Buenas tardes. 30.1 marca el termómetro hasta ahora. Hace calor. Hace calor y se nota, ¿no? Se siente. ¿Qué dicen en el otro estudio, Connie Roberts y José Antonio? Este estudio hierve. Y nosotros partimos bailando ya. Partimos bailando, entonces como que estamos ya acalorados. Entramos en el cuerpo ya con más calor de lo que hace afuera. ¿Es verdad que José Antonio baila como viejo cuico? Eso dice la Connie, que yo bailo como papá en el matrimonio. Como papá en el matrimonio. No como papá en el matrimonio, como viejo cuico. Un papá. Miren, lo puse en mi Instagram para que vean cómo baila. Era como... No perdona.cl. ¿Y Germán cómo está? Germán Chisler, ¿cómo baila usted, compadre? Yo bailo como joven millennial. Así bailo yo en los matrimonios. Como Peter Languila. Hasta abajo. Sí. Hasta abajo, sí. Como Ahí todo está. un influencer. Ahí Te está. hemos visto bailar y en varias partes de Germán. Si la pandemia Sácamelo de la nos quitó el región baile. metropolitana y es otra cosa, mi compadre. Oye, A sin 100 pandemia kilómetros. estaríamos bailando. Exactamente. Comenzamos Extraordinario. nuestro programa contándole noticias que causan preocupación, especialmente por lo que sucedió anoche en Puente Alto. Desórdenes, enfrentamientos, rompieron semáforos y también atacaron la parte que se había acondicionado para atender a los pacientes COVID en el SAPU de Puente Alto. ¿Qué es lo que está pasando en esta querida comuna? Pablo Yutronich se encuentra en el lugar. Pablo. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Sí, a puertas ya del 18 de octubre, el día domingo, en este primer aniversario del estallido social. El día de ayer la comuna de Puente Alto vivió una de las jornadas más violentas de lo que llevamos de pandemia. Tú, Julia, lo decías muy bien, se registraron diversos desmanes, destrozos. Por ejemplo, en el registro civil, en la gobernación, hubo enfrentamientos entre manifestantes y carabineros lesionados. Un saldo de 3 detenidos dejó la jornada de ayer en Puente Alto, que todo comenzó a eso de las 5:30 de la tarde en el Metro Protectora de la Infancia, donde se reunieron personas y comenzaron a trasladarse por acá, por diversos puntos de la comuna de Puente Alto. Como yo les decía, llegaron hasta el registro civil causando destrozos, llegaron hasta la gobernación y ahí se produjo una serie de inconvenientes. Pero lo más llamativo y uno de los hechos más violentos que ocurrió el día de ayer fue justamente en este lugar. Nosotros estamos acá en el SAPU Alejandro del Río, por supuesto aquí en la comuna de Puente Alto, donde ocurrió un hecho, la verdad, impactante, sorprendente por decir lo menos. Llegó una turba con palos, piedras e ingresaron precisamente a este lugar. Miren, yo les quiero mostrar cómo está la situación a esta hora. Aquí en el SAPU Alejandro del Río, acá hay maestros, funcionarios realizando labores para reparar los daños estructurales que se realizaron el día de ayer aquí en este SAPU, muchachos. Como yo les comentaba, ingresó una turba hasta este lugar. El personal médico tuvo que salir arrancando, muchachos. Así, tal como lo escuchan, tuvo que salir arrancando de este lugar producto de estas personas, de este grupo que llegaron hasta este lugar. ¿Qué pasó específicamente? Para que la gente entienda en la casa y ustedes en el estudio, esto se habría provocado porque acá se escondió una persona que estaba en la manifestación y que habría realizado algunas tocaciones a una mujer. La mujer denunció este hecho en la manifestación y ahí empezaron a increpar a este tipo, ahí empezaron a increpar a este sujeto que se escondió acá en las dependencias del SAPU Alejandro del Río. Y claro, las personas que lo querían linchar llegaron hasta este lugar, claramente no escatimaron en absolutamente nada, rompiendo ventanales, causando daños estructurales, como yo les decía. Y ahora esta es la situación. Acá están arreglando en el acceso principal del SAPU Alejandro del Río. Este es un recinto sanitario donde llegan personas de acá de la comuna que presentan posibles contagios de COVID-19. Entonces estamos hablando de una situación tremendamente lamentable para los vecinos, para las personas de Puente Alto. Es que además como yo de hoy les decía, día, esto es uno de los registros más violentos, uno de los hechos más violentos de los que llevamos de pandemia, y atacan un recinto sanitario donde hay personas posiblemente contagiadas por COVID. Entonces es tremendo lo que pasó el día de ayer. Además de que hoy día este sector del SAPU que se había acondicionado para recibir a pacientes COVID no está funcionando claramente porque está lleno de vidrio. Vemos cómo están arreglando. Una cosa es lo material, pero otra cosa también es el personal de salud que se encontraba el día de ayer, que
repente ve este ataque, no entienden mucho, se ven amenazados, están sobrepasados. Recordemos que estamos en plena pandemia, vienen enfrentando meses de un estrés laboral demasiado alto para terminar o culminar con un hecho de estas características tan violentas. Que no hay sed de justicia que justifique semejante ataque a un servicio de atención primaria de urgencia. Pablo, vemos que están haciendo labores ahí a toda máquina para poder reparar este SAPU ahí en Puente Alto. Y luego le vamos a preguntar más adelante al alcalde de Codina qué otros efectos se han visto en aquella comuna. Pablo. Sí, de hecho, muchachos, las personas que necesitan llegar hasta este lugar han sido trasladados a otros recintos de salud que están acá cerca, aquí en la comuna de Puente Alto. Y también, ojo con algo, el Ministerio de Salud rechazó profundamente, tajantemente esta situación. Y de hecho, Arturo Zúñiga señalaba que ni en una guerra se atacan recintos sanitarios. Eso lo publicó en su tuit en esta mañana. Entonces, estamos hablando de que, claro, el día de ayer se atacó la gobernación, se atacó el registro civil. Muchas personas, muchos manifestantes eran menores de edad, que también eso es algo profundamente llamativo, pero estamos hablando de un ataque directo, violento a este recinto sanitario, muchachos. Entonces es una situación tremendamente delicada y que también el alcalde de Codina, que lo vamos a tener a continuación, rechazó profundamente la violencia que ocurrió el día de ayer en su comuna. Vamos a tomar contacto de inmediato entonces, Pablo, con el alcalde de Codina, que está en contacto con Hola Chile. ¿Cómo está, alcalde? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, lo escuchaba en la radio, alcalde, ahí hablando de diversas medidas que ha tomado el municipio. Se ha manejado bien el tema de la pandemia, se ha logrado bajar los índices de contagio, pero la verdad es que a la luz de lo que estamos viendo, lo que reportaba Pablo desde su comuna, es muy triste lo que ha sucedido en esta otra cara de la moneda, con este ataque al SAPU. ¿Se puede cuantificar los daños perpetrados ahí? Mira, yo creo que más que cuantificar monetariamente los daños, lo que hay que observar es un daño al proceso democrático. Si en la práctica no podemos permitir que nadie encuentre justificaciones, que incluso son falaces, porque he hablado con la familia del joven afectado por las agresiones, a quien, dicho sea de paso, le robaron la billetera, la mochila y todas las cosas que llevaba. E indica que no participó absolutamente en nada y de hecho quiere imágenes para poner una querella contra quienes agredieron a su hijo, lo cual me parece también razonable, porque es una situación que no se puede permitir. Incluso creo que arriesga y somete a una atención adicional a los funcionarios de la salud, que ya vienen con mucho estrés producto de la pandemia. Hemos sido una comuna muy golpeada por la pandemia, entonces de verdad que yo creo que no podemos dejar que grupos de violentistas de alguna manera traten de secuestrar un proceso democrático que estamos viviendo. Estamos a puertas de un momento histórico para Chile con un proceso constituyente y quienes se mantienen al margen con violencia y tratan de generar estas situaciones no son personas que sean parte del movimiento social que puede tener mucha legitimidad y que yo comparto. De hecho, yo soy de los que ha manifestado claramente que estoy por el apruebo, que me parecía que sí la gente debía sacar su 10%, etcétera, pero creo que la violencia tiene que ver con una situación inaceptable y aquí todos tenemos que ser claros y taxativos. La violencia lo que hace es destruir, es socavar la democracia y no pueden darse un lujo algunas personas que en realidad no tienen ninguna preocupación por la democracia. Alcalde, si pudiese hacernos la distinción, porque las manifestaciones fueron convocadas por redes sociales a través del movimiento Primera Línea de Puente Alto. Y luego derivan en destrozos al mobiliario público y también en un confuso incidente, un hombre se va a esconder al SAPU y terminan violentando y destruyendo este recinto de salud. Si nos pudiese hacer la distinción de quiénes son los que organizaron la marcha y quiénes son los que provocaron los destrozos. Bueno, en las últimas semanas y también durante el periodo más álgido del conflicto social, del estallido social, a través de las redes sociales se hacen convocatorias de movilización que tienen un recorrido habitual y que terminan, por lo general, con destrozos en la plaza y en el mobiliario urbano del sector del centro y también con ataques particularmente a la 20 comisaría. Pero yo quiero ser bien claro, o sea, y volver a insistir. Yo hago una diferencia entre lo que tiene que ver con manifestaciones que sean pacíficas y quienes finalmente están recurriendo a la destrucción, la violencia. Y creo que tiene que ser algo que tenemos que enfrentar con claridad, ¿ya? Y salir de los grises.
Sí, ¿Aló? quería preguntarle respecto a la presencia militar. ¿Fue usted el que la solicitó? ¿Fue una orden del Ministerio de Defensa? ¿Era necesario personal militar con armamento de guerra? Yo entiendo lo que está ocurriendo y entiendo también que los agentes de seguridad del Estado deban hacerse cargo de la situación. Además, Pero es poco y nada lo que pueden hacer los militares en la calle, finalmente, si no están encargados Mira, la de verdad resguardar es que el yo orden desconozco. público. Claro, un área sensible. ¿Quién tomó esa decisión? Porque era básicamente la discusión que había en la mañana, si era una decisión del Ministerio de Defensa, si usted lo había pedido. Entre medio intervino la diputada Pamela Giles, posteando una imagen, comparándolo con la dictadura. ¿Qué pasó ahí? Mire, quiero ser bien transparente. Yo me enteré que había militares después que llegaron ahí. Por ningún motivo yo lo solicité. De hecho, insisto, son los carabineros los encargados del orden público. Deben actuar, sí, dentro del marco legal, los protocolos, y siempre resguardando los derechos fundamentales de las personas. Pero dentro de ese marco, cuando actúa Carabineros, también debe recibir un apoyo, porque en definitiva, cuando se enfrenta a gente muy violenta, que incluso pone en riesgo a vecinos, que pone en riesgo también a los mismos carabineros, pero perdona, es algo inexplicable. es que Y lo ahí que sí pasó, que no... con el contingente militar, habría que preguntárselo a la gobernación, habría que ¿Pero preguntárselo usted no lo sabe? O sea, ¿usted no preguntó por qué hay militares en mi comuna? ¿Quién tomó esa decisión de enfrentar esta situación con esta estrategia? Que puede ser muy legítima, ¿eh? Yo no estoy criticando la estrategia, estoy solamente preguntando quién pudo haber ordenado una estrategia militar para poder contener manifestaciones en torno a un centro de salud. Esa es la pregunta. Mire, primero aclararle que debido a la cuarentena y debido al estado de excepción constitucional, hay un contingente militar instalado en la comuna hace varios meses, ¿ya? Entonces, ese contingente militar es distinto, que esté instalado en la comuna para labores, por ejemplo, en el tiempo del toque de queda, como para haber intervenido en esta situación. La intervención en esta situación, que yo desconocía hasta el momento que fui informado de que se estaba produciendo, dista mucho de lo que yo creo que debiera realizarse, pero tampoco creo que sea excusa como para poder justificar los actos de violencia, porque los actos de violencia comenzaron antes. Pero, alcalde, y después culminan en una situación que se produce en el consultorio y que me parece inaceptable. Ni siquiera en confrontación bélica se permite agresiones a las instalaciones de salud. Pero alcalde, sí, no, es que le quiero hacer una pregunta que tiene que ver con el tema. A ver, a mí en lo personal me sorprende mucho más que gente de la propia comuna termine agrediendo un centro de salud donde se van a atender los mismos vecinos. Y estamos hablando de que, o sea, los parientes, los vecinos. Entonces, me llama mucho más la atención que en toque de queda, que en periodo de pandemia haya militares. Entonces, yo de verdad no logro entender. Usted conoce mejor que yo a la gente que va a estas manifestaciones violentas, porque no le ha tocado una sola vez, sino que ya llevamos prácticamente un año donde Puente Alto se ha tenido que enfrentar a estos hechos. Entonces, ¿qué es lo que hay detrás de esas personas que son capaces de ir a destruir el mismo lugar donde después se tienen que ir a atender? Primero, déjeme aclararle que además... tuvimos un pequeño problema con la señal de internet. Vamos a retomar el contacto con el alcalde, pero mientras revisamos este video, Germán, en donde llegan los militares... ahí volvió el alcalde. Vamos al tiro con usted, alcalde. Sí, queremos contextualizar un poquito las imágenes. Los desórdenes comienzan en horas de la tarde en las cercanías de la plaza de Puente Alto, también en la intersección de Concha y Toro con la avenida Concha y Toro, una de las principales avenidas. Luego esto deriva en destrucción de mobiliario público, de edificios del Estado, y cae la noche y llega un contingente de personal del ejército que pretendía controlar el tránsito en la avenida Concha y Toro, donde habían encendido barricadas. Este video, que se ha viralizado mucho, muestra a vecinos de Puente Alto gritándole, entre otras cosas, y fuera, que se vayan a sus cuarteles, entre otras consignas, para que finalmente ellos decidieran retirarse. Se suben al camión y emprenden camino hacia otro lugar. Por eso es que algunos medios han dicho que militares tuvieron que, o se vieron obligados a retirarse desde la plaza de Puente Alto. Ese es el contexto más o menos de las imágenes que estamos mostrando. Retomamos el contacto con el alcalde Codina, a ver si nos puede contar también lo que ha sucedido últimamente en su comuna y cómo se prepara también para el domingo, 18 de octubre.
Bueno, primero me gustaría poder responder un poco la pregunta anterior, antes de que se cortara la transmisión, con relación al Alejandro del Río. El Alejandro del Río es el consultorio posiblemente con más inscritos a nivel del país, con más de 100.000 personas que se atienden en ese consultorio. Es la ex Casa de Socorro y es un lugar donde nosotros tenemos instalado, de hecho en ese mismo lugar que fue ayer víctima de esta turba, lo que llamamos salas de prehospitalización, es decir, ahí hemos atendido muchas personas de COVID para evitar que se saturara el Sótero del Río. Hemos atendido más de 700 personas en las salas de prehospitalización que han tenido los consultorios en Puente Alto. Entonces eso ha salvado vidas. Y es muy cierto lo que ustedes decían recién de que qué extraño que haya gente que ataque estos lugares. No sería tampoco sorprendente que hubiera gente de fuera de la comuna. Pero además lo importante es que a mí me preocupa la tensión, el estrés que genera. Hoy día, alcalde, ¿cuánta gente se dejó atender? Hoy día me imagino que a partir de los destrozos ocasionados por esta turba, que son condenables 100%, ¿cuánta gente se dejó de atender en el Sapo Alejandro del Río? No me aventuraría con una cifra, pero porque igual también en honor a la verdad hay una parte importante del consultorio de Alejandro del Río que sí siguió desarrollando atenciones por el otro lado. Para que te hagas una idea, ¿alcalde? El consultorio ocupa una manzana completa. Sí, claro. Esto fue una situación que se vivió por un lado, que es el lado del SAPU, ya del Servicio de Atención de Urgencia. Alcalde, mire, yo entiendo que este tipo de reflexiones viene en la medida que nos acercamos al 18 de octubre, y que hay dos visiones muy radicalizadas en el país respecto de este tipo de hechos, ¿no? Unos que tienen que ver con la condena a la violencia y la relación entre movilización violenta y delincuencia, esa es una mirada, y la otra que habla un poco de la criminalización de la protesta, que finalmente a través de estos hechos de violencia se intenta criminalizar un movimiento social que hoy día tiene legitimidad y que ha conseguido logros como por ejemplo el del plebiscito del domingo próximo. A mí la verdad, más allá de este hecho puntual que me parece muy complejo y súper censurable por los daños que ocasiona, la pregunta que uno se puede hacer, porque esto no es aislado, esto ha ocurrido en Puente Alto antes, ha ocurrido en Peñalolén, lo hemos visto en Lo Hermida, en distintas situaciones, en distintos niveles, pero hay un fenómeno que está atrás y que cuando uno ve, por ejemplo, en el caso del consultorio, estos jóvenes, yo veía en la mañana una imagen que se ha viralizado donde intentan arrancar una baranda que estaba cerca, que fue lo que comentó también Julio César en el matinal de Chilevisión. La pregunta es, ¿qué hemos hecho para que el sistema reproduzca personas que hoy día son jóvenes, que podrían estar en una situación muy distinta y que están encendiendo barricadas en medio de la calle? Yo no estoy diciendo con esto, por favor, que estoy justificando a esa persona, ni que estoy diciendo que no son delincuentes si es que lo son. Pero evidentemente aquí hay un fenómeno que no es aislado, que no es un grupo de personas que delinquen o que quebrantan la ley. Porque esto es masivo, esto se está produciendo en diferentes ciudades. ¿Y qué vamos a pensar? ¿Que todas nuestras ciudades están repletas de delincuentes? ¿O que Puente Alto tiene delincuentes y llegan ahí a hacer...? O sea, hay un fenómeno atrás. Yo no estoy diciendo que con esto no opere la ley, ni el Ministerio Público no los persiga, por favor. No quiero entrar en esa justificación caricaturesca de lo que estamos viendo. No, lo que tú estás planteando es el trasfondo de por qué llega esa rabia a las calles, claro. O sea, evidentemente hay un fenómeno cuando ya no es uno, no son dos, no son 10, no son 20, no es en una comuna, no es en un lugar específico. Entonces, efectivamente yo coincido con el alcalde en esta condena transversal a la violencia. Me gusta que hayan llamado al presidente del Partido Comunista el fin de semana a aclarar sus dichos, porque me parece pelotudo, discúlpenme, lo que dijo en el diario La Tercera. Pero también, más allá de la violencia, la pregunta es por qué el sistema chileno de organización social durante todos estos años ha reproducido y producido generaciones que hoy día, en vez de estar estudiando, en vez de estar trabajando, en vez de estar proyectando el futuro, están ahí, porque ahí uno tiene una doble mirada. O sea, da rabia, pero también da tristeza. Y ahí yo coincido con Julio César Rodríguez cuando decía que ahí hay mucha frustración, ahí hay mucha rabia, hay mucha desorientación, sin entrar en el plano de la justificación, pero ahí tiene que haber una reflexión, porque es la única manera de salir de aquí rápido y hacia el futuro. Creo yo, no sé qué opinan ustedes. ¿Alcalde? Bueno, yo creo que lo que toca Juan Antonio es medular, es la esencia
de cierta manera, del proceso que vive nuestro país hoy día, de qué forma vamos a reflexionar y hacer cambios profundos para construir justamente oportunidades iguales para todos y que de alguna manera esas mismas personas que están ahí valoren tanto sus oportunidades que las cuiden. Y obviamente hay por decirlo, debe ya de la sociedad en su conjunto con el tema de la equidad, de los abusos, de la injusticia, pero creo también que en estos momentos, que son importantes y son momentos históricos, nosotros tenemos que llamar a evitar esas polarizaciones y las justificaciones. Yo entiendo que en este caso uno puede hacer un análisis de fondo, y de hecho yo he sido partidario de esos análisis de fondo. Yo he sido de los que he hablado justamente de la necesidad de terminar con ese Chile que también tiene ciertas injusticias, pero también tiene ciertos progresos y ciertos avances que hay que reconocerlos. Entonces, justamente el proceso de reflexión que estamos a puertas de generar en nuestro país a través de un marco institucional, que lo quisieran muchos otros países, de poder decidir si quieren o no una nueva constitución y poder decidir cómo se redacta esa nueva constitución, es algo que tiene una legitimidad democrática incuestionable y por lo tanto creo que la violencia hoy día no se justifica. Esa violencia que uno la puede entender tal vez en el contexto de la inequidad es justamente lo que queremos revertir a través del proceso de reflexión constitucional y de cambio que genere ciertos derechos y que también genere una forma de redistribución de la riqueza en nuestro país que sea distinta a la que hemos tenido hasta ahora. Entonces, hay que hacer cambios al modelo profundos, hay que hacerlo, por cierto, manteniendo ciertas libertades, pero también el respeto a los conciudadanos con los que compartimos. Cuando tú ingresas a un consultorio, cuando tú rompes el mobiliario urbano que es de todos, cuando generas este miedo también en los vecinos, en realidad no estás haciendo un aporte a la democracia. Y si hay algo que debiera ser el centro hoy día, es ver cómo vamos a fortalecer nuestra democracia, cómo vamos a fortalecer la participación, obviamente generando equidad, oportunidades y cambiando en muchos aspectos un modelo que, si bien es cierto puede tener algunas fortalezas, también tiene grandes debilidades. Alcalde, y eso es lo que creo que es el meollo del asunto. Alcalde, ¿usted cree que el episodio del joven que cae al río Mapocho, Anthony, que es puentealtino, influye en el escenario que hemos visto en los últimos días en su comuna? ¿En el escenario de manifestaciones, de violencia? Claro que eso es un aliciente en un momento que lo que debiéramos justamente buscar es evitar errores garrafales que puedan ser justamente detonantes de violencia. Incluso ustedes pudieron ver que yo como alcalde, hoy día que cuestiono esta violencia, también estuve cuestionando que justamente Anthony ya fuera lanzado del Pionono para abajo, y eso me generó muchas críticas por parte de personas del sector, ¿ya? O gente que incomprendió lo que yo dije, ¿me entiendes? Pero yo de verdad soy un convencido de que la violencia no es el camino. Nosotros tenemos que generar un espacio de reflexión profundo, de diálogo, para establecer nuevas bases de desarrollo, porque Chile logró un desde que hoy día debe cambiar. Nosotros debemos mirar el futuro y eso significa alejarnos de la violencia que nos polariza. Alcalde, yo le quiero hacer una consulta porque esta semana me han llegado muchos mensajes de distintos sectores de gente que vive en Puente Alto, gente que vive en Pirque también, y están preocupados porque, por ejemplo, la comuna aledaña a la suya, Pirque, el método de transporte para venir a Santiago a trabajar o a las distintas comunas es el metro. Ya saben lo que pasó con el metro a partir del estallido social y están ultra preocupados de que se vuelva a cerrar la estación del metro de Puente Alto y volver a quedar desconectados del resto. ¿Qué medidas especiales se están tomando? Porque hay locatarios que están preocupados, estamos a 3 días del 18 de octubre, hay vecinos que no saben si la próxima semana van a poder transportarse de manera rápida, que es lo que te otorga el metro y cómo cambió la vía de Puente Alto con la llegada del metro. ¿Qué medidas se están tomando ustedes como municipio? Porque hay preocupación frente a los desmanes que pueden venir. Claro, sin duda sería terrible que nuevamente se viera afectada la trama, la red de transporte público. A nosotros nos preocupa mucho, le hemos requerido al metro, al Ministerio del Interior, en particular, obviamente en el trabajo que hacemos de coordinación con la gobernación, con la policía, todo el esfuerzo necesario como para poder resguardar el orden público, también la integridad de la infraestructura de transporte. Aquí estamos en una coyuntura que nos preocupa
y obviamente también como municipio hemos colaborado en todo lo que está a nuestro alcance. Recordemos que los municipios no somos los que estamos a cargo del orden público. El orden público se coordina desde el Ministerio del Interior en el contacto que ellos tienen, ¿no es cierto?, y la autoridad sobre la coordinación de las policías. Entonces, y en esa coordinación a usted a usted en esa coordinación no lo han invitado a participar, porque recordemos que los desórdenes que se produjeron el año pasado a partir del estallido social en su comuna fueron bien fuertes. Hubo un locatario incluso que se acuerda tratando de defender su tienda, ahí quedó la noticia, le dispara a una persona que supuestamente estaba entrando. Los comerciantes están hasta el cuello en su comuna. Primero, por los saqueos. Segundo, por la pandemia que tuvieron cerrado y que recién están abriendo y ahora no saben si van a tener que volver atrás, volver a cerrar. Es una situación bien compleja, entonces me parece que a la hora de tomar las opciones o hacer un plan para resguardar la tranquilidad de todos los vecinos de Puente Alto, a usted lo deberían incluir. Sí, no, sí, como yo le decía, en los espacios que tenemos de coordinación, obviamente trabajamos al respecto y nosotros nos ponemos a disposición. De hecho, para que usted se haga una idea, hemos facilitado vehículos municipales porque, aunque le parezca increíble, por ejemplo, una comisaría de las que tiene aquí la institución, ¿no es cierto?, en Puente Alto tiene 300.000 personas y tiene funcionando un solo vehículo. Entonces nosotros le estamos facilitando vehículos para que puedan llegar a procedimientos en el territorio. ¿Y hace cuánto tiempo está así, perdón, alcalde? El comercio es vital. El comercio ha sufrido mucho en Puente Alto. El comercio, a muchos de ellos han quebrado, sí. Hay otros a punto de quebrar. Es gente honesta que necesita el resguardo para poder salir adelante. ¿Alcalde? Pero yo también le quiero decir algo. No puede ser que todo tenga que ser fortalezas. Sí. Y también tenemos que llamar a la ciudadanía a entender que no es la violencia el mecanismo de construir un Chile más justo. Es que, alcalde, lo que yo quiero reforzar un poco lo que plantea la Juli. Hay mucha preocupación de parte de la gente de Puente Alto porque la comuna se vuelva a paralizar a partir de desórdenes, de situaciones de esa índole. Yo lo escuchaba a usted quejarse un poco amargamente en la radio. Decía, bueno, hemos pedido más apoyo de carabineros, hemos pedido más funcionarios, hemos pedido más automóviles, pero tenemos que poner los municipales. La gente de Puente Alto llama a carabineros porque está pasando algo y carabineros le dice, no tengo cómo ir. O sea, si entonces, tiene una comisaría, un auto. ¿Hace cuánto tiene esa comisaría solo una patrulla para funcionar? Bueno, fundamentalmente los medios logísticos que se llaman, que tienen que ver con las radiopatrullas, las motos, etcétera, se han visto muy afectadas posterior al estallido social. Pero nosotros vamos a seguir coadyuvando, vamos a seguir colaborando. Si lo que yo quiero decir es, aquí hay algo histórico de la distribución inequitativa de las dotaciones y los recursos policiales, sí, que es algo que yo denuncié hace mucho tiempo atrás, incluso antes del estallido social, y que se hace evidente hoy día, y esta pandemia ha obviamente quitado el velo a muchas situaciones que es necesario abordar con urgencia. Es necesario, obviamente, una modernización de Carabineros, pero también es necesario que cuando Carabineros actúa dentro del marco legal, obviamente tiene que hacerlo de esa forma, no salirse, tiene que respetar los derechos fundamentales de las personas, pero en ese marco hay que permitir que Carabineros también actúe y brindarle los soportes necesarios para que su actuación sea, primero, brindándole seguridad a el contingente y en segundo lugar garantizando la seguridad de los vecinos. Alcalde, a mí lo que me pasa es que con lo que vimos anoche, con la presencia de militares que finalmente de manera muy prudente, yo felicito a los militares, deciden subirse al camión y irse porque saben que no pueden hacer nada y que se puede salir de madre y descontrol en cualquier minuto. Yo los felicito, pero tengo serias dudas de lo que va a pasar los próximos 3 días. Y se lo digo no solo por la gente de Puente Alto, que conozco bien, sino también por la gente de Pirque, que es una comuna aledaña, que estuvo con cordón sanitario y que ahora está volviendo a Pirque, a Puente Alto, a hacer todos sus trámites. Hay muchas comunas que, por ejemplo, La Pintana, la gente va también a Puente Alto a hacer sus trámites. Entonces son muchos los vecinos que se ven afectados si es que vuelve a pasar lo mismo que el año pasado en Puente Alto. Si es que el comercio sigue quebrando, si es que la situación es dramática realmente. Entonces, por eso le pregunto si hay un plan de parte de las autoridades, no solo de ustedes, sino de las autoridades de gobierno, para que Puente Alto no vuelva a tener los últimos 3 meses del año tan complicados. Mire, hay coordinaciones, obviamente se toman decisiones, pero seamos honestos también, o sea, frente a ciudadanos que no trepidan en, por ejemplo, en ese caso, en destruir todo, y que incluso cuando también Carabineros quiere hacer uso legítimo ya de fuerza como para contener, controlar dentro del marco legal y sin pasar a llevar los derechos fundamentales, incluso también se produce un cuestionamiento de la acción de Carabineros. Yo no los quiero defender a ultranza porque sé que también a veces se han equivocado. Sí. Pero alcalde, yo mismo, como le decía, salí a defender una situación que me pareció inaudita
como la situación del joven en el Puente Pío IX, que me pareció que no corresponde, ¿me entiende? Entonces, ¿qué es lo que le quiero decir? Esa misma situación, hoy día, esta violencia que vimos anoche en Puente Alto, a mí me parece que es inaceptable, y hago un llamado a todos los vecinos, porque hay algunos que en el ámbito privado particular incluso avalan estas cosas, ¿ya? Sabiendo que generan un tremendo daño a la comuna. Pero por ahí la pregunta, o sea, ¿se puede distinguir las autoridades después de un año del estallido social? ¿Se puede distinguir entre quienes están causando daños y quienes están manifestándose? Para usted, las personas de anoche eran delincuentes, eran manifestantes que luego se tornan violentos, porque hay como dos Chiles. O sea, es que de verdad, yo sé que un análisis un poquito más político a lo mejor se aleja de los ciudadanos, pero hay como dos Chiles. O sea, hay un Chile que mira esto con ojos de la manifestación, que es la resistencia, la rabia contra el sistema, en fin, y hay otro Chile que lo mira con ojos de la delincuencia. Entonces, yo le pregunto a usted como autoridad, ¿usted qué es lo que visualiza acá? O sea, ¿es delincuencia? ¿Hay nexos con el narcotráfico en algunos casos? ¿O son manifestantes que están con irritación y frustración y rabia? Digamos, ¿cuál es la imagen que usted se genera a partir de esto? Porque es la forma de poder planear después la estrategia. A ver, es que yo no quiero criminalizar y no voy a criminalizar el movimiento social, pero a la vez tampoco voy a poner las manos al fuego de que todos sean angelitos que busquen el bien para Chile. Aquí puede ser que haya combinaciones, que haya situaciones distintas, y cuando uno mira los hechos, la violencia que se genera, esa violencia desde mi punto de vista es injustificada, porque hoy día tienes abierto un proceso constituyente, tienes abierto un proceso de diálogo, donde incluso habiendo personas que se han manifestado muy en contra de que se produzcan cambios en nuestro país, finalmente han entendido que la gran mayoría de Chile quiere un cambio profundo. Entonces lo que tenemos que hacer es que la violencia no boicotee el proceso democrático, que los violentistas no terminen secuestrando un proceso que tiene que enriquecer a Chile, tiene que generar una situación. Por ejemplo, y te quiero dar un ejemplo muy simple. Sí. Yo he sido de los que planteé al Consejo de Rectores que a los jóvenes justamente de la periferia de Santiago, de Puente Alto y de otras comunas de mucha vulnerabilidad, este año en el proceso de admisión en las universidades, producto del hacinamiento de la pandemia, que no pueden estudiar en su casa porque muchas veces no tienen el espacio para hacerlo y no tienen internet para poder hacerlo o el computador, se les compensara, ¿no es cierto?, se generara un emparejamiento de la cancha considerando esas variables, y que nuestros jóvenes este año no sean una generación que quede fuera de los procesos de selección universitaria, ¿me entiendes? Porque muchos de ellos no van a tener oportunidad de ingresar si no se empareja la cancha. Entonces, ese tipo de cosas son las que también es importante que se consideren para generar igualdad de oportunidades, que son conceptos que tanto se han hablado y que se puede perfectamente por la vía administrativa hoy día generar soluciones. Es una situación bastante compleja. Existe preocupación respecto a lo que pueda pasar en los próximos días en su comuna, en las comunas aledañas también, pero la Fiscalía siguió investigando los distintos incidentes que ocurrieron a partir del 18 de octubre hasta la fecha, especialmente en el sector de Lohermida de Peñalolén, y hoy día dieron cuenta de 10 personas detenidas que habrían participado en estos desórdenes. Se trataría de un matrimonio que reclutaba delincuentes para atacar la subcomisaría de Peñalolén. Son 10 personas las que están detenidas. Vamos a ver lo que nos dijo el fiscal Manuel Guerra y le contamos más antecedentes respecto a esta situación. Vamos de inmediato, estamos viendo al subsecretario de Prevención del Delito, el subsecretario Francisco Gali, también estaba el fiscal regional Manuel Guerra, estaba el ministro del Interior y Seguridad Pública Víctor Pérez, junto al general director de Carabineros Mario Rosas, que además nos facilitaron estas imágenes de este procedimiento. Hoy día ingresaron alrededor de 8 casas en la madrugada para detener a estas personas que aparentemente estarían vinculadas con los desórdenes y con los ataques a la subcomisaría de Peñalolén. Ahora sí que sí, nos vamos a ver y a revisar las declaraciones del fiscal Manuel Guerra. Nosotros como Fiscalía estamos muy satisfechos con lo que es el resultado que ha tenido esta investigación, que es una investigación que está comenzando. Yo no diría que es una investigación agotada, pero que nos permite en un corto espacio de tiempo, desde agosto a la fecha, tener un resultado relevante. Se practicó la detención de 10 personas, se allanaron 11 domicilios, hay una orden de detención pendiente en contra de un sujeto, 7 adultos y 3 menores de edad
que participaron de manera constante y recurrente en los ataques vandálicos a la subcomisaría de Carabineros de Peñalolén. Es una persona que junto a su pareja albergaba a estos sujetos en su casa. De hecho, en su casa fueron detenidos no solamente ella y su pareja, sino que 3 individuos más que forman parte de esta organización criminal, y por ende tiene un rol de liderazgo para, a juicio nuestro, que también lo vamos a hacer valer en la audiencia de formalización el día de hoy en la tarde. La verdad es que para nosotros y para la comuna de Peñalolén es muy importante lograr un objetivo fundamental, que es el resguardar y de alguna manera asegurar a las personas el derecho a vivir en paz. Y creo que estos acontecimientos de ataque permanente desde noviembre del año pasado hasta ahora a la subcomisaría de Peñalolén no ha dado paz ni obviamente a los funcionarios que están en ese lugar, y tampoco a los vecinos que viven en ese entorno. Para el gobierno es un hecho muy valorable de que a través de un trabajo conjunto, del trabajo del Ministerio Público, del trabajo de los S7 de Carabineros de Chile, la participación de la Municipalidad de Peñalolén, se pudo enfrentar claramente a una organización criminal. Bastaba conocer una sola vez las actuaciones y las acciones que realizaban estos delincuentes para darse cuenta que no estábamos frente a manifestantes, sino que estábamos frente a delincuentes y a violentos. Ahí estaban, finalmente son 10 personas las detenidas, 3 adolescentes y 7 adultos, entre ellos una mujer. Además, entre los quienes mantenían el liderazgo de los ataques corresponde a una pareja de más de 50 años. El fiscal no descartó que haya una organización criminal detrás de los ataques a la subcomisaría de Peñalolén. Esta es la pega, Juli, que yo echo de menos en muchos otros desórdenes constantes y sistemáticos. Porque todos fuimos testigos de lo que pasó con la subcomisaría de Peñalolén. La verdad es que era una cosa de todos los días, a cierta hora se coordinaban en cierta parte, iban y atacaban la comisaría. Resulta que en muchas otras partes esto también ha sucedido. En Puente Alto también lo estamos viendo. Entonces uno dice realmente cómo ¿Eduardo? El sistema separa al violentista, al tipo que es un delincuente, del manifestante pacífico. Esa pega en Chile no se ha hecho. Y todo entra en una materia gris que después, para la opinión pública, se termina caricaturizando. Claro, lo que pasa es que ahí me molesta. Yo estoy de acuerdo contigo, pero acá lo que es importante es que se saca y se deja de lado la idea de que eran manifestantes. Acá se está hablando de una organización criminal que tenía una estructura, que había una distribución de funciones, que había una casa en donde se albergaba a estas personas, se reclutaba a través de redes sociales. Es distinto, José, acá. Sí, es diferente. El fiscal Guerra en la mañana dijo varias cosas que van en la línea de lo que tú dices, Julia. Una es que, claro, se logra finalmente hacer la distinción entre oportunistas, porque esto es oportunismo criminal. Básicamente se aprovecharon del descontento social y como estas deben haber muchas otras organizaciones. Eso, sí. O sea, los incendios a las plantas de alimentos, algunos supermercados, en fin. O sea, muy coordinado todo, ligado con organizaciones criminales que lo más seguro tengan nexo con el narcotráfico. Bueno, lo segundo es que el fiscal Guerra dijo que no había, al menos en relación a su investigación, ningún agente internacional. Que en algún momento se habló del tema, en una primera etapa, el propio presidente. Entonces dijo, probablemente el presidente recibió información distorsionada. El fiscal Guerra habló del tema en la mañana, le preguntaron directamente si dentro de toda la investigación habían detectado algún actor internacional en todo esto. Y es bueno que se aclare. Probablemente el presidente no manejaba todos los antecedentes, las primeras declaraciones fueron algo desafortunadas. Entonces, qué bueno que eso quede como despejado. Y bueno, y también decir, porque tenemos que constatarlo como parte, digamos, de todo esto, que, claro, la comisaría fue objeto de ataques, pero también hay ahí un hecho de tortura en Peñalolén que tuvo, digamos, formalizaciones esta semana. Por lo tanto, digamos, acá hay una situación multifactorial y que efectivamente eleva la temperatura a 3 días del día domingo. Yo creo, de verdad, y es una opinión mía personal, a lo mejor el alcalde lo comparte conmigo, que hoy día este escenario no tiene mucho sentido. O sea, independiente de cualquier consideración, a 10 días de un plebiscito constitucional histórico, o sea, a ver, hubo muchos aquí en Chile que cuando se preparaba el plebiscito de salida de la dictadura, que finalmente terminó sacando a la dictadura, no querían participar del plebiscito.
O sea, había muchos que creían que esa era también una maquinación política de los partidos y que sostenían incluso, avanzado el año 88, que la vía armada todavía era una salida. Y hoy día nos damos cuenta que le dimos clase al mundo de cómo uno puede salir de una dictadura, de alguna u otra manera. No hubo leyes de punto final, luego hubo reformas constitucionales para desarmar las leyes de Amarre el año 2005. O sea, Chile no tuvo una transición perfecta, pero está muy lejos de tener la peor de las transiciones de la historia. Entonces, hoy día, aquellos que no confían en el proceso, que se marginan y que lo boicotean de alguna u otra manera desde lo público, me parece que es súper cuestionable y es censurable. Pero es que acá cuando se habla de una organización criminal, José, a mí me da la impresión que ellos no están ni ahí con el proceso. Eso mismo creo. O sea, están totalmente aparte. No les interesa. O sea, y no son pocos. No, me da la sensación. Y no es que tampoco que sean anárquicos. Son tipos que les interesa beneficiarse a sí mismos y anda a saber tú el negociado que tienen por detrás. No sé qué piensa el alcalde. Bueno, y coincido plenamente con lo que están indicando, que de alguna manera, y también me parece muy bueno que se logre dilucidar este tipo de bandas, porque efectivamente no se puede criminalizar un movimiento social que tiene demandas legítimas y que de cierta manera, incluso yo veía encuestas diferentes, ¿no es cierto? Y tú las lees y te das cuenta que es transversal de todos los sectores políticos la coincidencia en que Chile necesita cambios, ¿me entiendes? Y que de verdad estos cambios se piden a gritos y que se puede sacar cosas muy buenas del modelo, pero que de verdad también hay muchas debilidades y muchas cosas que hay que modificar. Entonces, yo creo que la inteligencia está al debe, la inteligencia de las policías está al debe, el proceso de modernización de las policías es algo que tiene que ponerse el pie en el acelerador. Sabemos que incluso, por ejemplo, y yo he planteado, un tema como el narcotráfico no puede seguir hoy día a merced de que nosotros legitimemos o no la acción de Carabineros, producto de todos los errores que comete Carabineros en otros ámbitos, ¿me entiendes? Entonces, de alguna forma he planteado la posibilidad de que incluso se cree una suerte de DEA que tenga como función exclusiva el combate al narcotráfico y no perdamos 10 años, porque los expertos han dicho, la modernización de Carabineros se va a demorar 10 años. Entonces, vamos a perder 10 años del combate contra el narcotráfico en el momento en que estamos. Creo que hay que pensar muy bien lo que se viene para Chile, porque si no, después vamos a tener una narcocultura instalada y ya la tenemos. Es muy difícil extirparla. Sí, nosotros hemos planteado a varios invitados esta idea que usted ha planteado de generar una especie de idea, alcalde, con opiniones bien disímiles. Hay gente que la apoya, hay gente que dice que no, que Chile tiene de alguna manera institucionalidad, pero yo sí estoy de acuerdo con usted en algo. Se nos está instalando una narcocultura en Chile que es, la verdad, de consecuencias insospechadas. O sea, en Chile están pasando cosas que hace nada no pasaban. Hace 10 años menos, pero hace uno ya no pasaban. Entonces, mire, le quiero plantear a un invitado nuevo que tenemos, no invitados, parte de la casa, Claudio Rojas, abogado. Algo respecto a unas imágenes que estábamos revisando de esta diligencia de la Fiscalía y de Carabineros. Se encontraron zapatillas, antiparras, ropas, y todo eso fue exhibido a los medios en la salida. Y además, me imagino, Claudio, que tiene que ver con darle consistencia a los medios de prueba para poder dar con estas personas y en el tribunal después decir, mire, tenemos la imagen de una persona que está destruyendo tal cosa, esta es la ropa, esta es la zapatilla. Esas son pruebas finalmente, ¿no? Efectivamente. Buenas tardes, chicos, primero que todo. Hola, Claudio. Así se ha venido haciendo durante el tiempo. Ustedes ya lo han visto en un caso del incendio, la última sentencia que hubo fue el del incendio de la Universidad Pedro Valdivia, la que estaba ahí en plena Vicuña Maquena. A un chico que efectivamente fue individualizado por sus vestimentas en primer término, segundo por las imágenes que tenía las cámaras y tercero porque era distintivo un skate que andaba portando, y a través de eso pudieron establecer que esa persona con ese skate era la que había ingresado a la universidad, la que había hecho tal y tal acto de incendio y en definitiva era la que se le podía determinar por su ropa, por las cosas que andaba trayendo, por los colores que andaba vistiendo, por la forma que se había cambiado de ropa. Entonces, en definitiva, todos estos antecedentes sirven claramente para poder individualizar a quienes sean los responsables de estos delitos. Ojo, delitos, aquí estamos hablando de delincuentes, hay que dejarlo súper claro. Una persona que ejecuta este tipo de actos no es ni manifestante, ni un luchador social, ni nada de eso. Es simplemente un delincuente. Mira, ¿sí, señor? Aquí el fiscal señaló que habían roles operativos, que habían roles también determinados de qué funciones hacer.
Y además que se le brindaba ayuda, incluso techo a algunas personas. Tenía como un centro de operaciones. Como un centro de operaciones, porque esta pareja fue detenida y en su casa habían 3 jóvenes en esa casa. Y los van a formalizar, entiendo que en la tarde o mañana en la mañana, por 3 delitos que tienen penas muy altas. Para que nos expliques, Claudio, asociación ilícita. No es que lo van a formalizar por tirar una piedra, porque prácticamente nadie va a la cárcel o no deberían ir a la cárcel por tirar una piedra. Pero cuando hay una asociación ilícita, cuando hay lanzamiento de bombas Molotov también y disparo injustificado de parte de estos detenidos, las penas son muchísimo más graves y ahí es donde hay que fundamentarlas para poder lograr lo que me imagino el Ministerio Público quiere con estas 10 personas, ¿o no, Claudio? Sí, lo que pasa es que el tipo de asociación ilícita es un tipo penal tremendamente complejo para poder acreditar en nuestros tribunales. Pero vamos a lo más básico. Ustedes estaban discutiendo hace un momentito respecto al tema de que no se nos vaya a instalar la narcocultura. Está instalado. Chicos, ayer ya lo estuvimos conversando. Yo creo que este tema ya se nos metió hasta debajo de la mesa y de nuevo nos estamos haciendo los tontorrones intentando pensar que todavía no está en Chile. En Chile, el narcotraficante ya está financiando a ciertos grupos con cierta ideología, lo que ustedes quieran, para los efectos de que se ataque a la autoridad pública. Primero, porque con eso tiene la distracción absoluta, porque mientras la autoridad pública está peleando contra estos delincuentes que supuestamente están a través de un movimiento social reclamando derechos, ellos tienen las anchas y las gordas para poder traficar todas las cantidades de drogas que quieran y, en definitiva, hacer su negocio lo más rentable posible. Pero, Claudio... Por lo tanto... Pero, Claudio, de eso no hay... A ver, yo entiendo tu punto y lo escuchamos muchísimo, sobre todo después del estallido social. Pero hoy día, ¿hay alguna persona que esté condenada por la justicia? O sea, ¿hay un hecho real detrás de estos vínculos? Porque, a ver, ojo, así como también se habló mucho de que habían extranjeros involucrados, hoy día, o sea, el mismo fiscal Guerra ha desestimado todo tipo de esas hipótesis. Entonces yo creo que da para mucho hablar, pero al final, en lo concreto, ¿qué es lo que hay concreto de que hay detrás de lo que pasó en el estallido social y de todos estos movimientos? Entonces hay que tener cuidado con lo que se dice también. Claudio Rojas, un segundo, vas a tener derecho a réplica. Un segundo, Claudio, tú tienes derecho a réplica, pero tengo que esperar al alcalde Codina, que tiene muchas cosas que hacer esta tarde. Alcalde, gracias por acompañarnos, un abrazo. Gracias, alcalde, que esté todo tranquilo esta noche en Puente Alto. Saludos a todos los puentealtinos y Puente Altinas. Claudio Rojas, respóndale a la Coni nomás. Sí, lo que pasa es que en la zona central, este tipo de organización que están viendo ustedes dentro de esta casa, efectivamente hasta ahora no ha sido directamente vinculada al narcotráfico y no ha sido directamente reconocida que hay un financiamiento. Ya. Pero hay una logística, hay una organización, hay una sincronización entre los diversos ataques a las unidades policiales. Esa sincronización de los ataques, en los modus operandi, en la fórmula de a dónde obtienen los materiales para poder efectuar los ataques. Por ejemplo, estamos hablando de materiales pirotécnicos, que sabemos que no son de libre venta al público, que sabemos que están vinculados directamente al ambiente del narcotráfico y a los funerales de los narcotraficantes. Sabemos y lo tenemos claro porque en los allanamientos que se han producido en las bodegas donde se encontraron estos elementos, ¿a quién estaban dirigida la venta? A bandas de narcotraficantes. ¿Y por qué ha sido tan difícil? ¿Por qué ha sido tan difícil realmente lograr ese vínculo y que hoy día alguna de estas personas esté enfrentando a la justicia? Bueno, porque a ver, hay debilidad, o sea... No, pero es que, porque yo creo que da mucho para hablar. No, a ver, que no es curiosidad, porque aquí hay una tormenta perfecta. O sea, probablemente este fin de semana vamos a tener análisis muy profundo respecto al 18 de octubre y todas sus ramificaciones, y que efectivamente y lamentablemente aquí se dio una ecuación absolutamente perfecta entre un sistema que tenía tremendas deficiencias y cuyos cambios fueron resistidos por una parte importante del país, que había una serie de síntomas a nivel educacional, a nivel de salud, a nivel de pensiones, por muchos años. Y cuando uno dice, bueno, llegamos el 18 de octubre y esto partió con los 300 pesos, por favor, o sea, desde los pingüinos, el 2006 en adelante, si tú juntas todo el descontento por diferentes situaciones, se fue generando una suerte como de olla a presión social que finalmente termina explotando, porque hay un fenómeno ahí detrás.
y nadie lo puede negar. Pero... Absolutamente de acuerdo, pero eso es completamente distinto a lo que estamos hablando hoy día con relación a la subcomisaría de Peñalolén. O sea, esto fue una investigación... Pero, Claudia, escúchame. Porque hoy esto fue una investigación... por el otro lado, eso ahí va yo. Es que esto fue una investigación respecto de los hechos de violencia que no pararon pese a estar en pandemia en los meses de agosto, septiembre y octubre. Recordemos lo que pasó este lunes en la subcomisaría de Peñalolén cuando fue tocada por bombas Molotov y un carabinero quedó con amplias quemaduras en su cuerpo y sigue internado y está grave. Entonces, esto se fue trabajando hace 3 meses, son varios meses de investigación donde se fueron recopilando imágenes y testimonios para poder individualizar a cada uno de los imputados que lanzaron estas bombas Molotov, que atacaron este cuartel de la policía, que recordemos el año pasado, después del estallido social, también fue atacada, pero se hablaba que lo que buscaban los manifestantes era que se retirara esta comisaría del local, o sea, de ese sector de Peñalolén. Querían sacar a esta subcomisaría de La Hormiga. Ese era como el plan, y finalmente Carabineros dijo, no, nosotros vamos a seguir hasta el final. Y ahí estamos viendo las imágenes de los drones, de los helicópteros, puntualmente, y ahí el trabajo es un trabajo de hormiga, el que hizo el fiscal Guerra, Claudio, de identificar a la persona con la vestimenta, con la bomba Molotov, y después allanar la casa y encontrar todos esos implementos para poder justificar que se trataría de la misma persona. Un tremendo trabajo investigativo y de lo más difícil de hacer, porque hoy en día con el tema de las famosas máscaras, la misma implementación que ocupan para delinquir, las capuchas y todo, cuesta mucho poder determinar que esa persona realmente sea. Y cuando tú en juicio muestras esa imagen, tú lo primero que tienes es un abogado defensor que dice, oye, alguien que me acredite que esa imagen, esa mancha negra que están viendo ustedes ahí es Juanito Pérez, si Juanito no es él. Entonces, la verdad es que te genera un problema probatorio súper complejo. Pero, Claudio, y además de imágenes, por ejemplo, hay casos en que hubo seguimiento por parte de los policías hasta los domicilios de los individuos para poder determinar su individualización. Entiendo, y aún así, algunos tribunales tuvieron la complejidad de poder determinar y de poder establecer que esas personas eran quienes señalaba el Ministerio Público. Yo entiendo, lo que pasa es que, a ver, lo que yo trato es que no nos quedemos en la superficie. O sea, el ataque puntual del trabajo de guerra, hay un contexto mucho más amplio que tiene que ver con, primero, la figura de la comisaría de Peñalolén. O sea, que fue, como dice la Julia, atacada permanentemente, las acusaciones de tortura al interior, o sea, todas esas cosas no son antojadizas. En segundo lugar, la debilidad que ya venía manifestando Carabineros desde antes del 18 de octubre, que no permite que efectivamente las fuerzas de seguridad tengan la solidez suficiente para poder anticiparse a la participación y la inclusión de estas organizaciones criminales, no solamente en el caso de Peñalolén, si esto se repitió a lo largo de todo el país en diferentes puntos. Lo que pasa es que hoy día, gracias a las revelaciones del trabajo de guerra, estamos hablando de este tema, pero podríamos irnos a Valparaíso, podríamos irnos a sectores periféricos de Coquimbo, y el operar era muy similar. Por lo tanto, efectivamente, acá hubo, por eso yo decía, una combinación perfecta entre mucho descontento social y entre una descomposición estructural de las fuerzas de seguridad del país que comenzaron antes, o sea, y que tiene que ver con el tema de la corrupción al interior de Carabineros, con una falta de reorganización, con una falta de reforma, que hace que las fuerzas de seguridad, y de que en ellas depende, que es el Ministerio del Interior, llegara con una cuota de debilidad importante y de deslegitimación social para enfrentar con fuerza y anticiparse a este tipo de organizaciones. O sea, no es una anécdota que se haya destruido el Departamento de Inteligencia de Carabineros. O sea, no, por supuesto que no. José Antonio, si yo te eliminara de la ecuación, si hiciéramos una supresión mental hipotética y te elimino todo el problema de legitimidad de Carabineros, te elimino todos los problemas de los 5 años anteriores al estallido social, ¿tú crees que Carabineros tenía la capacidad técnica y operativa de nombres para poder enfrentar esta crisis social? O sea, es que tendríamos que eliminar el fraude, tendríamos que eliminar todos los generales que dieron de baja por corrupción, o sea, tendríamos que eliminar prácticamente la historia reciente de Carabineros, habría que borrarla de un plumazo, lo cual es francamente una ingenuidad. Hagamos la supresión mental hipotética. O sea, una policía moderna debería haber estado preparada para una situación como esa, porque las policías modernas en diferentes partes del mundo lo han hecho con mejor o peor resultado. Te pongo el ejemplo. Hablo de nuestros carabineros. Nuestros carabineros habrían podido, ¿no, José Antonio? No, a ver, es que me estás poniendo en una situación que no es real. O sea, evidentemente los carabineros, o sea, la institución llegó en ese estado al estallido social. ¿Cómo poder borrar lo anterior? No te entiendo la pregunta.
¿Por qué? Porque básicamente yo creo que hubiese estado, sin todos los problemas que tú generas o que tú estás señalando que hubo en Carabineros, efectivamente, de todas formas hubiese habido un gran flanco en Carabineros, porque humanamente la capacidad de reacción y de resistencia de Carabineros no daba abasto, era imposible. Pero tú dices que un problema de contingente. Pero por supuesto, de contingente, mira, vamos a un ejemplo muy simple, La Pintana, la cantidad de gente que hay versus la cantidad de carabineros que hay, solamente en eso, que es el caso que siempre hablamos en el programa. ¿Tú crees que eso realmente podría dar para poder contener, por ejemplo, yo creo que hubo en los supermercados? Yo creo que el tema del número es uno más, digamos, de los problemas, pero no creo que sea el principal problema. O el único. Yo encuentro que el principal problema tiene que ver con distribución, recursos del fin. José Antonio, Claudio, yo encuentro que es poco productivo centrarnos en discusiones sobre situaciones hipotéticas. O sea, si es que Carabineros hubiese estado, si es que, oye, si tuviésemos una democracia sana, un Estado de Derecho sano, un país justo, no tendríamos estallido social, todos seríamos felices y andaríamos bien. Pero no lo tenemos. No lo tenemos y tenemos que mejorar. ¿Cómo mejoramos? Tenemos un plebiscito el 25. Abracemos la vía democrática, vamos a votar, que Chile elija. Listo, la mayoría gana, se acabó, seguimos avanzando y hacemos un país mejor. Sí, reformulamos lo que hay que reformular, mejoremos lo que tenemos que mejorar, reformulemos Carabineros, modernicemos a Carabineros, entreguemos las herramientas para tener una policía moderna, tengamos una democracia más sana, tengamos oportunidades para todo. Ok, está perfecto, pero si nos quedamos y nos centramos en qué hubiese pasado si es que estamos fritos, yo creo que punto uno, hay que condenar la violencia. Pero es inaceptable, no se puede tolerar y punto, y se acabó. Se acabó, o sea, no hay más que... no hay mucha hablando. Pero Edu, te puedo decir lo que es lamentable, que justamente hoy día, yo comparto lo que tú dices, pero lo que es más lamentable, que todos estos hechos de violencia, lo que hoy día están haciendo es desvirtuar lo que hoy día, ¿cuántos chilenos han luchado toda una vida para enfrentar lo que viene el próximo fin de semana? Bueno, claro. Entonces, es desvirtuar, porque yo creo que esa gente, la que hoy día está provocando violencia, no está ni ahí con lo que pasa en este país el próximo domingo. No van a ir a votar, no tienen una convicción si quieren apruebo o rechazo. Entonces, claro, ahí entiendo un poco el punto que toca el José, de que porque la mayoría de ellos son jóvenes, muchos de ellos son menores de edad, que están absolutamente abandonados por un sistema. Entonces, por eso la frustración, porque un país que lamentablemente no le ha podido entregar oportunidades. Pero ahí entramos en otra discusión. Claro. Pero vamos lo de separarlo, lo que está viviendo, porque hoy día en Puente Alto, ¿cuántas personas son las que viven todos los días esa realidad? Sí, entonces para ellos es muy difícil separarlo, porque es su día a día. Sí, por supuesto, pero aquí vamos a lo que estamos hablando, que es la subcomisaría de Peñalolén, que le han dado como bombo en fiesta desde el minuto 1. Lo que pasa en Puente Alto, harina otro costal. O sea, hay que ser súper honesto, hay que condenar la violencia venga donde venga, si viene de parte carabinero o de supuestos manifestantes o que se hacen pasar por manifestantes. Acá estamos hablando de una organización criminal, o sea, gente que hay una cabeza, hay una asociación ilícita, que se reparten los roles, que tienen un centro, un lugar donde se reúnen, que a través de distintas redes sociales se organizan para ir a atacar. O sea, acá lo de la subcomisaría de Peñalolén no me digan que es al azar. Porque lo que nosotros hemos visto y reporteamos desde el año pasado eran los escudos, los dejaban instalados con los carros de supermercado, con las piedras, listos para cuando empezara a anochecer a ir a atacar. Había gente que incluso denunciaba que venía un tipo en un auto blanco con colaciones para los tipos que estaban ahí apedreando, que era una pega, un trabajo. A alguien le conviene sacar esa subcomisaría de Peñalolén. Y la pregunta que tiene que hoy día el fiscal Guerra solucionar es ¿a quién le conviene? ¿A qué grupo? Claro. Lo debatimos al regreso de esta pausa comercial. Estamos de regreso en Hola Chile y ustedes saben que estamos en la Semana de la Salud Mental y Lipton nos invita a conversar. ¿Sabían que está comprobado que 15 minutos al día de conexiones de calidad fortalecen nuestra salud mental? Por eso te invitamos a conectar. Un desafío de 7 días para conectar con lo que importa. Con la letra O, observa a tu alrededor. Puede haber alguien que necesite de tu ayuda. Siempre es bueno dar una mano a quien lo necesita, porque todo parte con una conversación. Hablemos y conectémonos con Lipton. ¿O no, Juli? Exquisito esta hora. Eso no y también falla. Para relajar el intenso debate que estábamos sosteniendo a partir de este operativo que termina con 10 personas detenidas que habrían participado en distintos ataques, incluso ataques incendiarios a la subcomisaría de Peñalolén. Dejate una pregunta planteada antes de irnos a la pausa, Julia Vial. Hay quienes dicen que esa comisaría o subcomisaría debiese salir de ahí. De hecho, mucha gente el año pasado decía, no, que se vaya, que se vaya, que se vaya. Carabineros dijo, no, se queda.
otras personas hablaban de una disputa territorial. ¿De qué creen ustedes que se trata en el fondo la discusión? José Antonio. Yo no sé, me imagino que, o sea, me cuesta creer que haya un grupo de personas que está optando por sacar una comisaría. Algo debe estar pasando, me imagino. ¿Quién gana? ¿Quién gana si no está la subcomisaría? Me imagino que las organizaciones criminales que se toman, digamos, ciertos territorios buscan alejar a las fuerzas de seguridad mediante este tipo de mecanismos. Ahora, lo que yo le decía a la Connie en comerciales, y por eso llevaba el tema de la legitimidad de Carabineros o del sistema en el que estamos inmersos, porque algo debe estar pasando que una organización criminal de estas características logra reducir o logra de alguna manera desestabilizar un escuadrón de Carabineros ahí. O sea, Carabineros debería tener la fortaleza suficiente, la legitimidad suficiente para poder repeler y resistir este tipo de ataque. O sea, algo está pasando ahí. O sea, hay un fenómeno muy peligroso. Donde evidentemente una organización de este tipo, que no es Al-Qaeda, no es una organización terrorista que llegue, digamos, de una manera donde, o sea, es un grupo de personas organizadas, sí, todo lo que ustedes quieran, pero que con piedra, escudos y bombas molotov. Y claro, o sea, entonces, ¿qué ocurre ahí? Que Carabineros, que debería ser una institución respetada, confiable, donde todos efectivamente nos sumemos a su protección, terminan sucumbiendo de alguna u otra manera, muchas veces, a la mano de este tipo de organizaciones criminales, miren, o sea, absolutamente, no sé, hechizas de alguna u otra forma. Hay una organización de por medio y esta no es la única organización criminal que hay allí en Peñalolén. Y lo digo que no es la única porque solamente venía operando desde agosto, según el fiscal Guerra. Por lo tanto, una investigación de apenas 2 meses que desarticula a 10 personas, 3 mayores de edad, pero que desde agosto, según palabra del propio fiscal, viene operando. Por lo tanto, ¿dónde está la otra organización que operó el año pasado, que operó en el verano? También, si esta comisaría la atacaron prácticamente desde el mismo 18 de octubre, a partir de hechos que para algunos eran justificados, para otros no tenían ninguna justificación. Pero lo cierto es que las imágenes que nosotros mostramos era una comisaría que era prácticamente como que tenía un muro de protección, ¿te acuerdas? Y al otro día mostrábamos en la mañana cómo incluso habían escudos de los propios violentistas que utilizaban para... era una batalla campal. Lo dejaban ahí para el día siguiente volver al anochecer a la nueva campaña, o sea, la nueva batalla campal. Son, Germán, 3 detenidos son adolescentes y los otros son 7 adultos, y dentro de los 10 detenidos hay solo una mujer que sería parte de esta pareja que reclutaba a los delincuentes para atacar la subcomisaría. Claro, o sea, una investigación reciente a partir de los últimos hechos. Entiendo que uno de los detenidos tendría directa relación con la bomba molotov que se lanzó el lunes. En esa imagen que hemos mostrado constantemente, en donde se ve claramente al tipo joven, no sé cuántos años tendrá, 20, mayor de edad, no sé, pero uno de esas personas estaría dentro de estos detenidos y con medios de prueba que permitirían mandarlo a la cárcel, y además con penas altas si es que se acredita una asociación ilícita. Si hay roles, si hay organización, si hay escuchas telefónicas, probablemente nos vamos a encontrar con eso. De esta organización que ya no solamente se hace por WhatsApp o por redes sociales, sino que también tiene un nivel de tecnología y de... casi que como Cartagán. Vamos a tal hora, a tal día, con tales elementos, y tú haces tal cosa, en tales roles, a hacer determinada función. Claudio, ¿tú deslizabas... Claudio, audio. Está mudo. Medidas claras, primero. Ahí Sí, está. audio, no tengo, estoy sin audio. No, estás bien. Te escuchamos. Ya, primera idea. ¿A quién le puede servir que no exista una comisaría en una comuna o en un sector determinado? Solamente eso le puede interesar a un delincuente. A un ciudadano recto, bien nacido, honrado, como es la generalidad de nuestro país, no le importa o no le debería molestar la existencia o no de una comisaría. Solamente al delincuente le incomoda la existencia o no de comisaría. Separemos el tema de las declaraciones sociales y todo el tema, sino que estoy hablando simplemente de los delincuentes. Los delincuentes son los únicos interesados en sacar estos puntos de seguridad de las comunas. Nada más que eso. Luego que al delincuente no le interesa si es que Carabineros está premunido de un estándar social o de una aprobación social o ha fallado en algo. Al delincuente jamás le ha importado ninguno de esos estándares para atacar a Carabineros.
siempre Carabineros es su enemigo porque por lógica es quien tiene el control y quien en definitiva... Pero Claudio, por Dios, ¿cómo dices eso? Pues hombre... O sea, pero si estamos te lo digo en tu cara y que no, pero es que estás equivocado. Disculpa que te lo diga. José, ¿Puedo evidentemente. terminar mi argumentación para que me rebatas? Pero es que escucha. ¿Puedo terminar? Dame un segundo. ¿Pero puedo terminar? Sí, ya, ok, ya nos quedemos en ¿Puedo terminar? Ya. Claudio, termina y después José Antonio tiene derecho a Muchas gracias, chiquillos. rebatir. Muchas gracias. Lo que yo estoy diciendo es que antes del estallido social, si quieren nos vamos a la década de los 90, de los 80, del 2000, siempre la delincuencia se ha enfrentado a Carabineros, independiente de los problemas que hayan habido en la institución, porque estoy hablando de delincuentes. El delincuente no le interesa el estatus moral de Carabineros para atacarlo, porque por esencia Carabineros es quien queda llamado constitucionalmente a controlarlo y a repelerlo. Por lo tanto, en este caso, todos los ataques concertados y todo lo que está ocurriendo respecto a las comisarías proviene de un actuar delictual. No existe acá una lucha social, no existe acá una convicción de algún tipo de reclamación ni nada. Aquella persona que ataca una comisaría está cometiendo el primer acto, un acto delictual. Y solamente lo hace tras una convicción delictual, sin importarle un carajo, obviamente, si es que Carabinero ha tenido un problema de desfalco, se ha tenido un problema de legitimidad, no le interesa al delincuente. Esos pelos de la sopa al delincuente no le importan. Habiendo terminado, ahora sí, José Antonio. Ya. Yo estoy de acuerdo con Claudio. Estoy de acuerdo con Claudio, no, pero voy a hacer un punto. Estoy de acuerdo con Claudio cuando él se refiere a la delincuencia y a estas organizaciones criminales. Pero ¿qué ocurre? Siento yo, esto es una opinión mía personal, que hoy día hay un oportunismo, hay una oportunidad. O sea, el espíritu de Carabineros, la legitimidad, la confianza de la institución, evidentemente que afecta su capacidad de respuesta ante la delincuencia. Lo merma, o sea, los informes internacionales, lo que ha ocurrido en el Puente Pío IX, el tema de los derechos humanos, o sea, van mermando de alguna manera la estatura de la institución ante la opinión pública, y como eso se disminuye y se afecta, los delincuentes tienen un ambiente más propicio para llevar adelante este tipo de cosas y que hay una respuesta mucho más débil de parte de Carabineros. Entonces, no podemos obviar digamos, lo que está ocurriendo, no podemos sacar de la ecuación. Yo entiendo lo que va Claudio, si yo lo entiendo, diciendo, estas personas, individuos que atacan una comisaría lo hacen porque son delincuentes y les interesa remover a Carabineros. Yo entiendo que la génesis del hecho la comparto, Claudio, pero creo que hoy día en el país hay un contexto que es muy peligroso y que tiene que ver con el tema social y que tiene que ver con el tema de Carabineros y que hace que estos hechos se multipliquen y que puedan crecer exponencialmente. Y estoy plenamente de acuerdo contigo, José Antonio. ¿Y sabes por qué estoy tan de acuerdo contigo? Porque a través de todos los hechos, como el del Puente Pío IX, como el tema de los ataques con el tema de los balines en los ojos, ¿qué es lo único que ha ocurrido? Que en definitiva se ha deslegitimado a Carabinero desde el punto de vista político y jurídico. Porque hoy en día un carabinero que tiene que ejercer el orden y el control social tiene mucho miedo de perder su pega, de perder todo lo que ha ocurrido durante 20, 30 años, y en definitiva anda con tanto cuidado que prefiere mejor, ¿sabes qué? Yo he escuchado carabineros que me dicen, Claudio, ¿para qué me voy a meter en esto? Esto me va a costar la baja, llevo 20 años en Carabinero, con las 800 lucas que gano tengo que mantener 5 hijos, me voy a la calle ahora, ¿qué hago? No tengo con qué vivir. ¿Quieres que pierda la pega? Que, ojo, que yo por vocación lo haría, por amor a la patria lo hago, pero ¿qué crees que hago si después nadie me va a defender? Me van a dejar tirado solo, me tengo que yo defender de todo el sistema que me ataca, no solamente del Poder Judicial, del Ministerio Público, sino que además de la gente que piensa que yo soy un enemigo de la sociedad, que piensa que yo soy un desgraciado que quiero andarle pegando a la sociedad. Sí, fíjate la verdad es que yo no puedo entender qué chileno bien nacido podría pensar algo así de un carabinero. Fíjate que lo que yo alcanzo a palpar, a ver cuando estoy en la calle y converso con la gente y con los carabineros, yo noto que hay un divorcio entre la sociedad civil y Carabineros. Un divorcio de una relación que ya venía golpeada de la época más dura de nuestra historia reciente, la dictadura, y que de alguna manera se había logrado sanar esa relación. Carabineros había logrado un cierto contacto con la ciudadanía, la sociedad civil durante los 90, los 2000, pero con todo lo que pasó, el año pasado hubo un quiebre muy grande. ¿Y sabes cuándo lo noté? Cuando vino la pandemia. Cuando vino la pandemia y la gente fue a las comisarías a pedir un permiso, a pedir un salvoconducto, y hubo no pocas denuncias de personas que decían,
que los propios carabineros le decían a la gente, ahora vienen a pedirme ayuda, pídeme ayuda ahora. Entonces eso te habla de un quiebre muy grande, muy profundo, muy triste, que no debiese ser entre carabineros, que es una institución fundamental para nuestra democracia, y la gente. Y eso se palpa en imágenes como estas, pero esto es delito. Pero cuando uno escucha que no hay una condena total y absoluta a este tipo de hechos, uno dice, hay algo más profundo y muy triste. Y por eso es tan importante modernizar Carabineros, darle las herramientas, capacitarlo, que sea una policía moderna, porque si no, este divorcio va a ser eterno. Vamos a seguir avanzando en la conversación del día de hoy. Son las 4:46. Vamos a seguir muy atentos, por supuesto, a la investigación que lleva el fiscal Manuel Guerra. Pero antes, nos encanta que marcas tan queridas regresen a nuestro querido país. ¿Quieres saber de qué estoy hablando? Mira, volvió lo que tanto estábamos esperando. La marca exclusiva que nos ayuda a mantener el cuidado y la limpieza de nuestro baño inodoro. Necesita con su dúo dinámico. Tenemos un limpiador en gel que limpia profundamente el inodoro y llega a cada hueco, rincón. Y los discos adhesivos lo mantienen limpio y fresco por hasta 7 días. Es simple. Usa Pato Purific, que está de vuelta en Chile. Grande Pato Purific. ¿Quién de nosotros no lo mandaron? Vaya a limpiar el baño. Y uno ahí, la vuelta completa. Me grande encanta. Purific. Qué rico que volvieron. Tremenda noticia y gracias por estar con nosotros en Hola Chile. Seguimos avanzando en nuestro programa y se imagina que usted tiene un apuro económico y que tiene que vender su automóvil. Va a una automotora, lo deja ahí, acuerda un precio y finalmente pasan los meses, su auto se vende a un precio muchísimo menor a lo que usted había acordado con la automotora y no le devuelven ni un peso, solo puras excusas. Bueno, son más de 60 clientes que denuncian haber sido estafados por una automotora. Vamos a un informe y después conversamos con ellos. Qué angustia, qué rabia, qué frustración. Comprar un auto es el sueño de muchas personas. Muchas veces es una herramienta de trabajo para poder llevar el pan a la mesa de cada una de nuestra familia. Uno lo programa, planifica, junta plata, consigue un crédito. De alguna manera se hace ese automóvil. Y que eso se vea frustrado porque una empresa se vio acogotada, se vio sin flujo de caja. La verdad es que resultan respuestas completamente inaceptables. Quien está con dos de las víctimas es nuestro periodista John Mardones, que hizo este completo informe para nosotros. ¿Cómo estás, John? Buenas tardes. Buenas tardes, muchachos. Sí, efectivamente. Bueno, ¿cómo nos encontramos? Lamentablemente uno se acopla a este sentimiento común que se ha transformado en la constante cada vez que venimos a esta comuna, acá en Las Condes. Yo me encuentro específicamente afuera de este edificio donde funciona, como ya les comentaba en la nota, la automotora Val, una automotora que está siendo denunciada. Veíamos en los testimonios de la nota indignación, gente que depositó todo lo que tenía durante esta pandemia para poder tratar de salir adelante. Veíamos la indignación, las respuestas de esta automotora que efectivamente nos decía que estaba atendiendo. Yo les cuento, hace pocos minutos atrás nosotros tratamos de ingresar acá a la automotora, pudimos ingresar y efectivamente las 3 oficinas que están funcionando aún para automotora Val están cerradas. Y como ya les comentaba, nosotros nos encontramos en este momento acá con Melissa, que es una de las afectadas, y ella también nos contaba en la nota cómo se encontraba. Yo voy a darles la parte, ella está conectada con nosotros para que ustedes mismos puedan saber en primera persona cómo ella se está sintiendo. Hola, buenas tardes, mucho gusto, soy Melissa. Hola, Melissa. Hola, Melissa. Mire, yo la verdad acabo de llegar a la automotora, me dirijo a conserje para poder acercarme a las oficinas y las respuestas son las mismas, que no están, que hace una semana acaban de desaparecer, la misma respuesta de siempre, vienen 2 personas por semana. Melissa, y nada más que decirle. Melissa, te mando... Cuénteme, ¿en qué la hizo ayer? Te mando un abrazo gigante porque lo que están pasando ustedes es una situación de impotencia, de rabia, de injusticia que es muy grande. Probablemente ustedes tienen que vender su vehículo no por ganas, ni porque lo quieren cambiar por uno nuevo, sino por necesidad. Y en vez de hacerlo uno a través de las páginas para hacerlo bien, para que no haya problemas con la inscripción del vehículo, uno confía en una automotora. ¿Qué fue lo que puntualmente te pasó a ti? ¿Cuándo recurriste a vender tu camioneta a esta automotora Val? Bueno, nosotros somos una pyme del rubro de la construcción, urbanización para ser más exacto, y por tema de pandemia que estamos viviendo a nivel mundial,
decidimos liquidar la camioneta para producir liquidez para la empresa, ya que tenemos que cumplir con los trabajadores, con los impuestos, con las previsiones, tenemos que pagar los acreedores también, que son las instituciones financieras. Y bueno, llegamos acá diciéndonos con palabras hermosas, yo te vendo tu vehículo, te respeto tu precio, que tú lo ofreces en Chile Autos. Y resultamos con esta gran sorpresa que al final no nos pagan, no contestan los vendedores, Juan Pablo no responde el teléfono. Melissa, ofrecen fechas de pago que son... Por lo que entendí, inaceptables. Me gustaría saber, tú tenías en un portal de automóviles a la venta esta camioneta que era para pagarle a tus trabajadores. Y ellos de esta automotora te contactan y te dicen que vieron el aviso en este portal de ventas de automóviles y que confíes en ellos. ¿Qué ha pasado con el automóvil? ¿Tú sabes si se vendió o no se vendió? ¿Hace cuánto tiempo esta automotora no te da respuesta? Mire, el vehículo fue trasladado a otra automotora que está ubicada en Temuco. ¿Ya? La automotora de Temuco, me contacté con ellos. Le pregunto si han pagado a Automotora Val y me dice, sí, ya lo pagamos a Juan Pablo. ¿Ya? Dio nombre y apellido, esto fue a través de la PDI, porque yo fui a la PDI y hicieron el llamado. Perfecto. Después le pregunto si tienen el vehículo, bueno, la PDI le pregunta, le dice, ¿tienen el vehículo? Y ellos dicen que no, ya que lo habían pasado a un tercero. ¿Lo vendieron? La PDI le dice, ¿sabes qué? Lo que pasa es que el vehículo está siendo investigado ya que fue vendido bajo normas tan regulares. Van a verificar firmas, van a hacer como una auditoría y una de los involucrados son ustedes también, ya que ustedes siempre compran vehículos. Melissa. El vehículo hoy día que fui a registro civil, ¿ya? Me dijeron que están tratando desde Temuco pasar el vehículo a otra persona, que todavía no dan nombre. Ya, pero hasta el día de hoy el vehículo está a tu nombre, la camioneta está a nombre de la pyme. ¿Todavía está a nombre tuyo? Sí, Perfecto. de la constructora. La pregunta que tengo para ti es, Melissa, cuando tú confías en esta gente y llevas tu camioneta para cumplir con todos tus compromisos, y mira lo que es, porque la excusa de esta automotora por redes sociales es, oye, nos vimos acogotados, tuvimos que un problema de flujo de caja por la pandemia. En cambio, Melissa quiso vender su camioneta para pagarle a sus trabajadores y pagarle a los acreedores. Por eso tu actitud es la que yo quiero premiar. ¿Cómo fue que tú llegas a ellos y qué papel te hicieron firmar cuando entregaste tu camioneta? Porque ahí está la clave. Si tú les entregaste un poder o algo, podrían efectivamente traspasar tu camioneta. ¿Qué firmaste? Primero hacen un papel de recepción del vehículo. Ya. Con, supuestamente, disculpe, se cortó. Tranquila. No te preocupes. Tranquila, Melissa. No te preocupes, te vamos a llamar. Cuéntanos nomás. Mira, mientras le arreglamos Es que ahí está así. Mientras le arreglamos el sono a Melissa para que nos pueda escuchar bien, la idea es poder ayudarla no solo a ella, también a Andrés y a los más de 60 personas que se vieron afectadas por este actuar irregular, por decirlo de alguna manera, de esta automotora. Claudio, ¿esto es algo casual? ¿Se vieron pillados con los pagos, con la caja chica, como quiere hacer parecer esta automotora? ¿O acá estamos hablando de algo que ya tenían más o menos coordinado, mandar el auto a otra automotora en Temuco, de ahí se vende por allá? ¿Qué es eso? Sí, chiquillos, miren, la verdad es que todo este tema, les voy a dar muchos tips en este tema de las compraventas de vehículos, ¿ya? Toda la gente que tenga, por favor, una compraventa de vehículos, por favor, ponga atención porque esto es importantísimo. Primero, cuando la gente, vamos a aterrizar estos conceptos, la gente habla de la transferencia, firmé la transferencia. La transferencia es un contrato de compraventa. Legalmente ese contrato de compraventa debe ser suscrito ante un notario o en el registro civil. Esos son los dos lugares hábiles para poder vender un vehículo, ¿ya? Sí. Pero ¿qué es lo que ocurre? Hay muchas compraventas de vehículos que tienen vínculos con notarías que les dicen, no te preocupes, fírmame acá. Tú le dejas firmar la compraventa por un lado, por vendedor tú dejas tu auto, porque ellos te dicen, llévate otro auto al tiro. Entonces, en esa pasada uno dice, bueno, ya, y me deshago del problema de la venta. Y dejas una compraventa firmada como vendedor, pero sin el comprador firmado. Queda abierta. Claro. Y en ese momento es donde tú entregas toda la confianza del mundo a la automotora.
Si ese gallo no tiene los valores, no tiene la formación, o sea, efectivamente ese tipo te puede, primero, estafar, se puede apropiar indebidamente los dineros, te puede dejar el desastre de la vida, Y la verdad que, para serles muy sincero, en el estudio jurídico vemos todos los días casos de este tipo, que dejé el auto, que de pronto me tienen que pagar 10 millones, me pagaron 7 millones, que no estaba Claudio, regulado, una pregunta. Bueno, yo no sé si esto será regular o no, pero uno cuando ha hecho este tipo de transacciones, uno deja el auto y la firma de los papeles viene, entiendo, después. O sea, uno podría eventualmente dejar el auto ahí en comodato y luego ir a firmar un traspaso. Están ambas modalidades. Se hace. Digamos, uno podría decir, no, yo te dejo el auto, pero la firma de la documentación vendrá cuando exista un comprador, digamos. Claro. Sí, efectivamente. Lo que pasa es que los gallos más vivitos te piden firmar inmediatamente una transferencia, o la compraventa, los papeles que se inscriben en el registro civil o en la notaría. En la notaría, en teoría, tú deberías estar con el notario hoy verificando tu firma, la del vendedor y la del comprador. Claudio. Pero hoy, ¿qué es lo que hacen? Simplemente no llevan los papeles a notaría, o la verdad a veces le falsifican las firmas a la gente. Si este cuento se da para mucho. Por eso que yo llamo la atención, y yo lo que le quiero dejar que les quede a la gente súper importante. Si tú le dejaste tu auto en una compraventa a alguien, estás confiándole en él las llaves que él te va a cumplir. O sea, no tienes ninguna herramienta legal después para ir a pelear. O sea, yo le voy a dar algunos tips después para que lo recuperen. Pero la verdad es que le estás confiando todo. O sea, de verdad que estás siendo muy, muy confianzudo. Porque tú lo que deberías hacer es ir a una notaría y entregar el auto. Si ese auto lo sacan de la compraventa, ¿qué ha ocurrido? Atropellan a alguien y ese auto está a nombre tuyo, tú eres responsable de indemnización de perjuicio, tú y el conductor. Imagínate en el forrito que te podéis meter. Y ojo, que las automotoras tienen la mala costumbre de sacar los autos que quedan en consignación y también se van los dueños de la automotora para la casa, a veces lo ocupan los mismos vendedores. No, es que este auto ya lleva un mes aquí, así que, oye, y eso ocurre un accidente y el dueño del vehículo es igual de responsable que el que lo anda manejando. Claro. O sea, tú estás dejando un arma cargada ahí a disposición de cualquier persona. Claro, hay automotoras que trabajan muy bien, hacen una pega súper responsable, cumplen todas las leyes, es súper ordenado. Pero hay otras que efectivamente lo que Claudio cuenta es verdad. Claudio, yo le preguntaba a Melissa, justamente, creo, te va a ayudar la respuesta de ella, la clave para entender qué firmó cuando entregó su camioneta. Melissa, ¿qué papel firmaste para que nuestro abogado de alguna manera te pueda orientar? Nos hicieron firmar en el último encuentro un contrato de compra-venta. Y estaba en blanco. Y yo le cuestioné y le dije, ¿por qué está en blanco? Obvio. Lo que pasa, me dice Meli, va a venir la persona a rellenar los precios, los valores, todo eso. Yo quedo ya, bueno, ok, le digo, pero ¿qué seguridad me dan a mí para recibir el dinero? Y queda como, me dicen, ¿sabes qué? Te pagamos después, como tratando a la buena fe. Perfecto. Y Melissa. Bueno, uno como en esta circunstancia en la que estamos viviendo, uno confía. La necesidad tiene carácter y uno confía quería en lo gente más que no pronto debería liquidez. confiar. Perfecto. Germán, Claudio. Después Melissa pudo ver ese contrato que firmó en blanco, después tuvo acceso a una copia. ¿Qué escribieron en ese papel en blanco después? Yo pedí una copia y no me entregaron. Me dijeron, Meli, ¿sabes qué? Anda tal día, retira el documento y vengo y no hay nadie. O sea, legalmente, Claudio, no tiene ningún para respaldo. devolverle a la autopista. No, la estafaron. No tiene respaldo. O sea, legalmente Claudio, podrían haber completado el... Es que quiero preguntar si lo más probable que haya ocurrido es que la automotora haya rellenado efectivamente la otra parte del contrato, simulando la venta o concretando la venta y reteniendo el dinero, ¿no? Eso es lo que uno podría eventualmente pensar, porque yo no sé, Melissa, si tú has podido averiguar si, digamos, si bajo esa patente ahora en el registro civil figura un nuevo dueño. Sí, lo que le comentaba anteriormente, hoy día fui a registro civil para saber qué está pasando con la patente y me comentan que están tratando de pasar el vehículo a otra persona. No me dieron el nombre ya que todavía la solicitud está reciente. Y ahí lo están haciendo desde Temuco. Y como todavía está el nombre de la empresa, Claudio, ¿no puede declarar el auto como robado?
Lo que pasa, Julita, es dar un falso testimonio. Mira. Vamos a hacer lo siguiente. Por favor, todos los abogados, los fiscales, los jueces, miren por otro lado ahora. Por favor, apaguen la tele, no estén viendo la red, porque lo que les voy a decir no corresponde jurídicamente. Señora, vaya y inmediatamente dé la orden por robo del vehículo. ¿Ya? Dígale que se lo robaron desde el automotor. Lo que pasa es que eso es falso. No ¿Qué consigue con eso? Pero con eso usted va a poder bloquear la venta. Va a poder, si es que no se efectuó la transferencia, el registro civil no va a inscribir la venta a nombre del comprador porque va a estar con orden de robo. Y después, la policía ya en el sur lo puede ir a buscar inmediatamente el auto y recuperar el auto ahora. Pero Claudio, eso es lo que usted tiene que hacer para recuperar el auto automáticamente. Claudio, porque si usted va y presenta una denuncia por estafa o por apropiación indebida, las pinzas que le van a recuperar algo. Y por eso yo le encuentro toda la razón aquí a la señora que al final, a la señora Melisa, de funarlos públicamente, porque este es el poder que tienen los medios de comunicación, porque hoy día, y por eso uno lo agradece, hay muchas veces de que yo no soy partidaria de la funa, sobre todo cuando tienen que ver con temas privados, personales, pero cuando tú tienes una empresa y después de escuchar lo que tú nos contabas, Claudio, o sea, ella está súper atada de manos legalmente. Entonces, no puede ser que el sistema, la única forma que ella pueda recuperar su auto es inventando que a ella le robaron el auto, cuando ella no le en rigor le robaron el auto, no está inventando. Claro, pero es que finalmente estamos hablando... tiene razón. Pero Claudio, espérame. Estamos hablando de una automotora que tiene 3 oficinas en un edificio gigantesco, entonces no puede ser que la justicia haga como vista gruesa y vista gorda de lo que está pasando acá. Entonces no puede ser. Yo entiendo que le robaron el auto, pero la justicia algo tiene que hacer. Y por eso me gusta de que lo repitamos una y mil veces, Automotora Val, para que la gente, antes de ir a Automotora Val, sepa a lo que se está enfrentando. Ahora, Claudio, bueno, ¿qué explicación le da ella a Carabineros cuando va a poner la denuncia? ¿Qué es lo que dice? ¿Va a tener que recrear un robo? Dale todo el consejo, digamos. Es que ahí está el problema, que la Conita tiene razón en lo que dice, porque no le robaron el auto. Y aquí está el problema, y por favor la gente creo que me ponga atención en esta. La génesis del problema es la confianza que uno deposita en el tercero firmando unos documentos que no tiene por qué hacerlo. Es como que tú le entregues un cheque en blanco a un tercero que no conocí. El tipo se ve muy bonito, una tremenda oficina, en Vitacura, en Las Condes, pero eso no quiere decir que él te va a responder para nada. Y de hecho en este caso comienzan con las justificaciones tan ordinarias como no, es que la pandemia nos pilló la caja y todo. ¿Qué es lo que pasa en la realidad? En estos negocios se trabaja mucho el bicicleteo. Lo que le quitan a uno se lo pagan a otro, lo que le llega a otro se lo pasan a otro. Y por culpa de la pandemia se quedaron sin caja para seguir tapando los hoyos y les comenzaron a reventar los problemas. Eso es la verdad de este negocio. Mira. Entonces, ¿cuál es el tema? Sí, te escucho. No, cierra la idea, tranquilo. No, si ya la verdad estoy peleando ya con todo el mundo, es que me da rabia cómo estafan a la gente, te juro. Sí, te entiendo, Claudito. Este teléfono lo voy a... No, tranquilo, te necesitamos al aire. Espérate, Melisa y John están además con Andrés. Andrés es otro testimonio de otra persona, me gustaría conversar también con Andrés para comprender cómo lo hicieron con él. ¿Utilizaron el mismo mecanismo de ver en este portal, llamarlo, decirle, oye, nosotros te vendemos el auto más rápido, te respetamos el precio? ¿Cómo lo hicieron contigo, Andrés? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola. Sí, también tenía mi auto publicado en Chile Autos y se contactó conmigo Rosángel, que me dijo que ella tenía un comprador para mi auto. Entonces yo me junté con ella, me comenta que ella tiene un comprador, cómo es el sistema de negocio. Yo lo vendo mi auto en 17 millones y ella lo vendía en 18. Entonces, y no ganaban comisión porque ellos vendían el auto más caro. Perfecto. ¿Y qué pasó? Bueno, después ellos vendieron el auto a los 2 días. Me dicen que me van a pagar dentro de 15 días. Pasaron los 15 días y inventaron el cuento de que no tienen liquidez, de que están apretados de lugas, que la pandemia y bla, bla, bla. Y aquí estamos sin recibir ni uno y con el auto perdido. Perfecto. O sea, en tu caso te dicen que lo vendieron, que está listo y que te van a pagar en 15 días más y hasta el día de hoy, naga la virinaga. Pregunta, Andrés, ¿qué documento firmaste tú? ¿Qué papel firmaste tú? Yo al principio firmé un poder de que ellos recibían el auto. Y a los 2 días firmé un traspaso a la persona que
que lo compraba por el monto, por todo. ¿Y estaba lleno? Ok, eso. ¿Esa ficha estaba llena? En tu caso, ¿tú sabes a quién se le vendió el auto? Sí, estaba lleno, estaba lleno. El contrato de compraventa me pareció confiable. ¿Y tú sabes si esa persona... No vi cuál era el problema de su negocio. ¿Tú sabes si esa persona le pagó a la automotora? No tengo idea. Ya. Claudio. No, yo sé quién es la persona, pero no me he contactado con ella como para ver si pagó. Quizás era un conocido de la automotora y con esto lavan dinero. ¿Y quién tiene el auto? No te podría decir. ¿El auto lo tiene esa persona? ¿Quién tiene el auto? Lo tiene Luciano, se llama. Luciano. El apellido no me lo sé de memoria. La parte de compradora, ¿quién lo compró? Exacto. Aquí se pueden presentar dos hipótesis. Claudio, la primera hipótesis es posible que efectivamente Luciano, quien sea este tercero, haya adquirido el inmueble, o sea, haya adquirido el vehículo realmente, o sea, haya pagado el precio, y que aquí lo que se está generando es una apropiación indebida por parte de la compraventa de auto, porque en definitiva, teniendo que haberle entregado su parte a esta persona, no lo hizo, ¿ya? Pero también está la hipótesis de que eventualmente la automotora, concertada con un tercero para no tener que devolver el auto, se lo transfiere, porque simplemente rellenar el papelito con los datos del tercero como si lo estuviera comprando. Claro. ¿Y qué es lo que logras con eso? Que el tercero no puede recuperar el auto porque ya es parte, está ahí, hay un tercero adjudicatario de buena fe, adquirente de buena fe, y por lo tanto la justicia te dice, a ese tercero tampoco lo podemos tocar porque él eventualmente, para todos los efectos legales, claro, él pagó, él actuó de buena fe, entonces a él no lo puedes perseguir. Claro, entonces, ¿qué es lo que pasa? Revientan la sociedad, revientan la automotora y todos se lavan las manos, y aquí los únicos que pierden como locos son estas pobres gente que están siendo defraudadas. Chuta, pero la verdad es que es bien complejo, porque la verdad es que cuando uno vende su auto particularmente se expone a ciertos riesgos, y también uno tiene susto de venderlo directo, pero cuando uno va a algunas automotoras inescrupulosas también la verdad es que se corre riesgos, como lo estamos viendo. ¿Qué puede hacer Andrés? ¿Qué puede hacer Melissa? Claudio Rojas, me gustaría que los pudieses ayudar. Hay muchísimos casos que también nos están llegando. La respuesta de la automotora, ojo, que envió un comunicado a la vuelta del corte. Regresamos. Estamos de regreso en Hola Chile y Edu, ya no sé cómo salir de mi casa, si súper abrigado o no, cómo cambia tanto el clima en el día. Juli, es una locura. Estamos en 29 grados. La verdad no se entiende nada. Pero yo espero que tus problemas con la ropa sean solo de ese tipo, porque del precio del lavado se encarga Rinso, que está con nosotros en Hola Chile. Ahora encuentra toda la limpieza de tu detergente preferido Rinso a un precio bajísimo. Y todos los días, búscalo en tu comercio más cercano, porque con Rinso, super resultados sin pagar de más. ¡Qué maravilla! El aplauso para Rinso. Muy bien. Tremendo. Seguimos analizando esto que tiene en ascuas a más de 60 clientes de una automotora que no encuentran ni explicación ni el dinero de sus automóviles. ¿Qué dice esta automotora para defenderse del no pago de estos automóviles, Germán? Mira, se comunica con sus clientes a través de Instagram, su cuenta Automotora Val. Y dice, comunicado, querida comunidad, queremos reiterar que nuestro equipo desde el día de ayer, jueves 1 de octubre, inició las comunicaciones vía mail correspondientes para indicar nuestro cumplimiento de pago programado. Cabe resaltar que indicaremos la fecha de pago, el cual se realizará de forma paulatina. Sabemos que es una situación difícil, pero pedimos que confíen en que nosotros cumpliremos lo acordado en nuestra comunicación. Días antes, había otro comunicado que decía que la fecha era el 2 de octubre. Ya. Este dice 1 de octubre y uno ve la cantidad de reclamos que existen en reclamos.cl y a la gente la han pisoteado y bypaseado y le han cambiado la fecha 1, 2, 3, muchísimas veces en esa fecha de pago. ¿Le ha pasado eso a Melissa y también a Andrés, John? ¿Le han prometido diversas fechas de pago que finalmente no se cumplen? Andrés, bueno, te estaban preguntando desde el estudio si efectivamente después de toda esta comunicación que ha tenido Val específicamente con ustedes, ¿se han podido contactar, se han puesto de acuerdo para poder gestionar alguna fecha de pago? Sí, claro. Me dijeron, me dieron que me iban a pagar en cuotas desde el 5 de noviembre, el 15 y el 30. Pero para decirle, porque me están diciendo que nosotros somos confiados, realmente no es que estemos de confianza. Esta es una empresa que tiene un modo operandi de trabajar legal, porque ellos pueden abrir, ellos pueden tener sus autos, deben pagar impuestos y funcionan de manera legal y estafan a la gente. Son dos hermanos que tenían el mismo modo operandi
Y con esto, eso no pueden permitir. Pero, perdón, yo digo a las autoridades que cómo se puede abrir toda una empresa así, cómo permiten eso. Bueno, esa es una gran pregunta. Estamos viendo digamos las oficinas en un edificio, me imagino que en sector oriente de Santiago, ahí en Las Condes. Físicamente, ¿dónde están los autos? Porque ellos tendrán que tener una bodega. Ellos en el -2. Ah, los autos están ahí. Ellos realizan las transacciones en el edificio. Sí. ¿Y cuál? Es una situación bien compleja, esperamos que puedan tener una solución pronta, que más allá de un comunicado a través de Instagram o las redes sociales, la automotora se haga presente de verdad, los llame y les pague lo que corresponde. Es inexcusable la declaración que hacen que por problemas de flujo, por la pandemia, se vieron con la caja chica apretada. De verdad, no se tiene que jugar así con las ilusiones y con la necesidad de las personas. Melissa, Andrés, gracias por haber confiado en nuestro programa. Esperamos que tengan una respuesta pronta. Gracias, John Mardones, tremendo reporteo como siempre. Chao, gracias. Y a tomar en cuenta los consejos también de Claudio Rojas. Eso. Sí, por nuestro abogado. Avanzamos esta tarde. Pongan atención al siguiente consejo de nuestros amigos de Familand. Belleza es sentirnos bien con nosotros mismos. Belleza es cuidarnos unos a otros. Belleza es proteger el lugar donde vivimos. Familand trae la belleza a tu pelo con los mejores extractos naturales y se compromete con la naturaleza en su línea de Bio Shampoo, certificada en no testeo animal, con fórmula biodegradable y siendo los primeros en cumplir la nueva ley de reciclaje, porque creemos en un mundo mejor. Familand, belleza somos todos. Belleza somos todos, es el consejo de nuestros amigos de Familand esta tarde. Gracias por estar con nosotros. En tiempos de redes sociales, de embajadores, de influencers, bueno, la iglesia también tiene su primer influencer. Beatifican en Asís al primer influencer de la iglesia. Una historia de alto impacto. Vamos al informe que hemos preparado y luego lo comentamos con nuestro equipo. El caso de este joven es tremendamente llamativo y por eso ha sido tan atractivo para la prensa a nivel mundial. Claro. Es el primer beato como de la época contemporáneo, en donde vemos un joven común y corriente, un genio de la computación, como lo describe su familia y distintas autoridades, que a través de la computación y las redes sociales llevaba el evangelio, aprovechaba de dar a conocer la palabra de Dios y que a los 16 años predice su muerte. Él dice que va a fallecer, que no va a salir vivo de esta leucemia. Posteriormente hay mucha gente que empieza a creer en él, a rezarle, y se produce el milagro. Primer milagro, que es la sanación de un joven que padecía de cáncer, y posteriormente cuando lo van a desenterrar se dan cuenta que su cuerpo está intacto. Han pasado cerca de del 2006 hasta la fecha, casi 15 años desde su fallecimiento, y su cuerpo está tal como el día que partió. Es un caso digno de estudio. La verdad es que está todo el mundo impactado con esta situación y nosotros queremos conversarlo con el doctor en historia, Marcial Sánchez, que nos acompaña amablemente esta tarde. ¿Cómo estás, Marcial? Gusto de saludarte. Hola, Google. El gusto es mío de saludarlos a ustedes y que estén bien, además. Gracias, igualmente. Gracias por acompañarnos. Marcial, ¿cómo comprender esta historia? Esto es verdaderamente una situación muy particular. Muchos lo podrían catalogar incluso de milagroso. De partida, la manera que está conservado el cuerpo de Carlos. A ver, lo primero que hay que decir es que un cuerpo incorruptible, como se le llama, no es un sinónimo de santidad. Cuerpos incorruptibles hay muchos a nivel de la historia de la humanidad, no solamente en el mundo católico. En el mundo católico, por ejemplo, tenemos el primer cuerpo incorruptible que se mantiene del año 350, imagínate, San Silván, y todavía está incorruptible. El Padre Pío de Petralcina. Ahora, en este caso en particular... ¿Eso por qué es? Mira, son varios factores. Uno es, bueno, según lo que dice la ciencia, fundamentalmente el mundo antropológico, cuando tú entierras una persona y esta persona no tiene aire dentro de la cápsula donde se la entierra, el proceso de descomposición es más lento. Ese es un elemento. El otro elemento tiene que ver con, si tú además lo entierras en un lugar, por ejemplo, donde no hay cierto tipo de elementos externos, bichitos, en fin, de acuerdo, obviamente también va a ser
una descomposición más lenta. Hay tema también que tiene que ver con el proceso de dónde son enterrados. Por ejemplo, pues el cuerpo se puede petrificar. El caso San Silván, el cuerpo está petrificado. Por eso que la Iglesia Católica ya hace un tiempo que no asume que sea un hito de santidad, de acuerdo, que esté el cuerpo incorrupto. Ahora, en este caso en particular, el cuerpo fue retocado, la cara fue retocada, ¿de acuerdo? Los órganos están intactos, pero la cara fue retocada, ¿de acuerdo? Y se le colocó como una mascarilla, ¿de acuerdo? Pero hecha ¿cómo se llama? Claro, de cera. Eso, ahora, la cara en sí estaba bien, ¿de acuerdo? Marcial, pero obviamente se retocó. Dime, cuéntame. Ahora, lo que llama la atención de este caso es que han pasado 14 años y el cuerpo está incorrupto, pero también llama la atención los milagros, que es por lo cual finalmente el Papa Francisco termina beatificándolo. ¿Qué milagros ha realizado? ¿Cuántos milagros se necesitan comprobar para beatificar a alguien? Mira, es buena tu pregunta, porque resulta que primero hay que dejar en claro lo anterior para poder que la gente que nos está viendo y escuchando sepa que hoy día la ciencia y la misma Iglesia se preocupa mucho del proceso de beatificación y que tiene que ser lo más prístino posible por todo el elemento científico que ha avanzado tanto, por eso el cuerpo incorruptible. Ahora, con respecto al tema de la santidad, él está en el proceso anterior a la santidad, que es beatificado. El proceso de beatificación cambió en el año 1983, el Papa Juan Pablo II hizo una reforma ahí y se necesitaba solamente un solo milagro para ser beatificado. Ahora, para pasar al tema ya de santo, obviamente se necesita un nuevo milagro. Ahora, hay un milagro que es de un niño que vivía en África. Fundamentalmente el niño había nacido con una malformación del páncreas. El páncreas estaba como separado, en fin, y tenía... Bueno, el tema es que llegaron los científicos y le hicieron eso es así, es decir, están ahí, uno puede ver, de acuerdo a las imágenes del páncreas, claro. Posteriormente llegó un sacerdote y le llevó un pedazo de un pijama que usaba este niño, de acuerdo Carlos, de acuerdo Acutis, le llevó un pedacito y le dijo, de acuerdo, que pidiera de acuerdo, claro. Se cuenta también que habría sido el abuelo el que le habría dicho, bueno, ¿y qué le pido? Entonces el niño le dice, le quiero pedir que no quiero vomitar más, ¿de acuerdo? Entonces, y cuenta la gente que vio que efectivamente el niño dejó de vomitar y posteriormente le hicieron los exámenes y la sorpresa de la ciencia, el páncreas está excelente. Wow, es tremendo. José, está increíble. Por eso es un elemento de santidad. Claro, el proceso de beatificación y luego de santificación ¿sigue siendo el mismo o ha sufrido algún tipo de cambio? Yo me acuerdo haber leído un libro que habla de un caso, uno de los milagros que sirvieron para santificar al Papa Juan Pablo II en Zacatecas, de un niño que tenía un linfoma. Yo no sé si tú te lo recuerdas, del año 86. El Papa hace un viaje a México, la madre de este niño que tenía 6 o 7 años con cáncer lo pone en la primera línea detrás de la valla papal en esa ciudad mexicana. El Papa Juan Pablo II se acerca, le toca la frente y bueno, luego ese niño se sana y fue uno de los milagros que se investigaron y ese libro cuenta todo el protocolo que se hizo, en fin. Hoy día, ¿cómo la Iglesia Católica hace esa investigación? Que al menos lo que yo leía era súper interesante. Yo no sé si habrá cambiado en algo, no, si nos puedes contar. Mira, no ha cambiado mucho la investigación como investigación. Lo que cambió fue la cantidad de milagros, por ejemplo, como te decía yo, la reforma de 1983. La investigación es súper acuciosa. Primero llega la testificación, ¿de acuerdo? Vamos a hablar de la santidad. El tema de ser beato es el propio Papa, hoy día es el propio Papa, a la luz de la investigación hecha por el grupo Acorde, ¿de acuerdo?, que se le solicita que lo haga, que recibe los papeles, y el propio Papa dice puede ser beato o no puede ser beato. Así de simple. Pero la segunda etapa es la más compleja, la que tú estás mencionando, porque resulta que ahí hay que hacer un levantamiento, el levantamiento del libro de los santos, que él ya lo tiene levantado,
Y ahí se coloca primero una biografía de él. Y se trata de buscar testimonios donde él sea venerable, de acuerdo que ya lo es, ¿de acuerdo? Y que hayan ciertos elementos, ¿de acuerdo?, que lo lleven a ser un santo. ¿Y qué elementos son? Primero, que tenga una vida intachable, ¿de acuerdo? Segundo, que sea una persona que viva el signo del tiempo, ¿de acuerdo? Este es un joven que vive el signo del tiempo, ¿de acuerdo? Tercero, ¿de acuerdo?, que efectivamente los milagros que se le están haciendo sean efectivamente reales. Y para poder hacer eso se genera una comisión donde hay dos entes. Uno que están muy de acuerdo y hacen la investigación, y otro que hacen de abogados, de acuerdo, que no están de acuerdo. Entonces hay mucha pregunta y mucha respuesta que tiene que ir naciendo, y también mucha consulta a científicos. En el último tiempo la consulta científica es fundamental, claro, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque hoy día, por ejemplo, el tema del páncreas, a mí cuando me comentaron el tema del páncreas, yo, bueno, por lo que yo hago, tomé el teléfono y hablé con gente que está un poco más involucrada en este tema, y me dijo, era verlo, ¿de acuerdo? Esta cuestión era verlo, hasta los propios médicos quedaron bastante sorprendidos, ¿ya? Pero es eso, es un proceso largo de beatificar, aunque este joven fue en muy corto tiempo, lo mismo que pasó con Juan Pablo II. Yo no sé si usted por ahí va. Les pasa eso, pero cuando uno ve a este joven y conoce un poco la historia, es como ver un beato contemporáneo. Claro. Uno está acostumbrado a ver a los beatos o a los santos con la sotana, con una vida más adulta, quizá en el prejuicio que uno tiene en el fondo, y vemos a un joven común y corriente, súper normal, luminoso, como lo hablábamos, con una sonrisa maravillosa, que llevó el Evangelio a través de las redes sociales y a través de Internet, que era lo que a él le gustaba. Entonces, como muy acorde a hoy día. Claro, súper actual. Claro, y verlo con esa tenida, con ese buzo, con zapatillas. Ahí, Marcial, tenemos que empezar a acostumbrarnos a que vamos a empezar a ver estas figuras más contemporáneas, acorde a los tiempos, con redes sociales, con cámaras, con toda la tecnología también asociada a los tiempos de hoy. También es buena tu pregunta, porque yo creo que nosotros ya estamos acostumbrándonos a eso, pero lamentablemente los obispos y también algunos sacerdotes no están acostumbrados. Si tú viste la beatificación, parecía una beatificación del siglo XIX, de acuerdo, con un boato increíble, y él era nada que ver a eso. Claro. ¿Y por qué? Yo creo que eso hay que variarlo, efectivamente. Por él habría estado muy contento probablemente con un grupo familiar y punto, y con el cura que siempre estuvo yendo a la misa. O que lo hubiesen transmitido por Instagram. Claro. No sé. Por ejemplo, pero no lo transmitieron ni siquiera por su propio canal. Mira, yo creo que efectivamente nos vamos a tener que ir acostumbrando. Ahora, también sí hay que mirar el otro lado del asunto. Efectivamente nosotros estamos impresionados, yo estoy impresionado por este caso, y lo digo, en realidad estoy impresionado, ¿de acuerdo? Porque es un caso bien particular, muy rápido además. Pero Marcial, el cuerpo incorruptible y esta felicidad y este joven del siglo XXI, este millennium, el primer millennium, muy rápido además. Tiene varios elementos ahí que uno puede conversar. Sí. Pero hay una cosa que también llama la atención, que claro, que él siendo un contemporáneo fue beatificado a la antigua, por un poco la explicación que tú das. Pero ¿por qué no vemos más gente joven o más cercano a lo que estamos viviendo hoy día nosotros, como este chico, beatificados? No creo que nos hayamos convertido en que hoy día a el mundo hay solo gente mala. Es porque la Iglesia le cuesta un poco hoy día beatificar a gente contemporánea como este chico, porque por algo hoy día llama la atención a nivel mundial. A la Iglesia le cuesta caminar hoy día. No solamente en Chile, sino en varias partes del mundo. A la Iglesia le cuesta mucho caminar. Hay que ver la última encíclica del Papa nomás para darse cuenta de lo que está solicitando el Papa, que es unión, no más guerra, y está solicitando también, de acuerdo, acercarnos a la palabra desde el origen, el tema de la pobreza, la justicia social. Le está costando caminar, internamente hay mucho problema. Entonces, obviamente, que aparezca un joven así da aire, da más tranquilidad, de acuerdo, para el católico. Conversando con católicos, uno se da cuenta que efectivamente el mundo católico está muy contento por este joven, porque le da esta limpieza de corazón, esta actualidad. Pero en términos reales, yo creo y espero sinceramente que se sigan dando este tipo de casos, no por el bien de la Iglesia Católica, sino por el bien de la humanidad. Hoy día la humanidad vive
por lo menos el mundo occidental, tratando de hacer puntos de equilibrio entre oferta y demanda, con el mercado ahí, que es una gran crítica que hace el Papa de acuerdo a la economía de mercado. Y nos tiene medios colapsados también con el tema del COVID, en fin, todo esto, y esto hace bien, esto le hace bien a la humanidad, ¿ya? ¿Y por qué le hace bien a la humanidad? Porque es un joven que es un joven normal, ¿de acuerdo? Cuando hablo de normal, es un joven que no tenía... Es decir, él no tenía mayores aspiraciones, ¿de acuerdo? Que efectivamente tener un sitio web y hacer los milagros eucarísticos, que fue su gran obra, que lo subió al sitio web. No tenía. Ahora, cuando él se adelanta a su muerte, le dice, de este hospital yo no salgo, le dijo a la mamá. Pero le dice una cosa es eso, porque muchos podemos decir eso cuando entramos en un hospital. Pero otra cosa es lo otro. Claro, cuando le dijo, pero le dijo, no voy a estar ausente, si voy a seguir contigo, tranquila, así un poco eso. Como la calma, la calma. Sí, hay un tema interesante. ¿Marcial? Milagros, perdona, hay un tema súper interesante con los milagros para que no se pierda ese hilo. La mamá de él no podía tener más hijos, ¿de acuerdo? Y hoy día tiene 2 hijos de 9 años. Mellizos. ¿Ya? Y ese es un caso bien particular, ¿de acuerdo? Porque se lo piden a él. Que había muerto, ¿de acuerdo? Y se lo piden a él. Y él tiene hoy día 2 hermanos, no los vio, ¿de acuerdo? 2 hermanos de 9 años. Y ahí hay un tema bien interesante también que se está estudiando. Hay un caso también de otra mujer que estaba en ese mismo estado, y hay una mujer el mismo día cuando él está siendo anunciado su ser venerable, ¿de acuerdo? Que tenía cáncer, ¿de acuerdo? Y este cáncer habría sido cáncer a las mamas, y este cáncer habría sido erradicado sin quimioterapia, dice. Ya, los que sabemos algo del tema, de acuerdo a la quimioterapia, te encuentran cáncer es fijo, ¿de acuerdo? Claro. Va fijo. Ahora, cuando entras en eso, obviamente que ahí empiezas a investigar, y se empezó a investigar desde el principio. Su muerte también, mucha gente fue a la muerte. Habitualmente en los hábitos de santidad de la Iglesia Católica tiene que haber mucha gente que vaya, ¿de acuerdo?, a asistir a este tipo de funerales, ¿de acuerdo?, que son masivos, y también hay signos. Por ejemplo, hay un signo súper lindo que tiene el Padre Hurtado, que cuando él está en su lecho de muerte y está en su funeral, se forma una cruz súper grande en el cielo. Recuerdo que es una cruz que sale de la nada, súper fuerte, y esas fotos tú las ves. Son signos claro, que son extraordinarios, porque no se dan habitualmente. Marcial, te queremos agradecer por haber estado esta tarde con nosotros. Tenemos un nuevo beato a quien pedirle, a quien rezarle definitivamente, y tal como lo describes tú, pronto incluso podría llegar a santificarse. Muchísimas gracias, Marcial, que tengas una excelente tarde. No, gracias a ustedes también por la invitación, y qué gusto verlos nuevamente, que insisto, que todos estén bien. Chao, Marcial. Gracias. Un abrazo, muy bien. Nos vemos. Un abrazo. Cuídense. Chao. Le quiero dedicar el programa de hoy a una persona muy especial, a una chilena que vive en Estados Unidos, en Delaware. María Barrientos, un beso para ti. Nos ve, fanática del programa, fanática de todo el equipo, nos manda siempre saludos, nos ve por internet. ¿Dónde? Delaware. ¿Dónde? En Delaware. Saludos para María. Connie Roberts. José Neme. Around the world. Claudio Rojas también estaba por ahí. Gracias por habernos acompañado esta tarde. Nosotros nos reencontramos mañana a partir de las 3:30 en punto con más de Hola Chile. Ahora, Hola Millones. Hola Chile. Hello Delaware.